Buenas noches España, buenas tardes América, una noche más, una noche de locos por nuestra historia, una noche en la que vamos a descubrir un tema, digamos, olvidado en cierta manera, que no aparece normalmente en los manuales de historia y que no se ha querido, digamos, divulgar, pero queremos que aquellos personajes, aquellas mujeres precisamente que han marcado la historia de España, pues que quedan reflejados precisamente en el libro precisamente de Siempre fueron ellas y ese libro maravilloso justamente que Javier Santamarta del Pozo ha realizado, pues que pues se revalorice y que se conozcan pues para todos nosotros. Esta noche precisamente pues seguimos con ese proyecto que de hace meses pues estamos llevando tanto Miguel Ángel López de la Asunción como yo mismo, pues en ese recorrido por diferentes temas de la historia universal, española y universal, y ese esfuerzo que estamos realizando por llevar a todas las casas de ustedes, pues la historia universal y temas interesantes para todos, pues estamos orgullosos justamente de este proyecto. Que no sería posible sin la ayuda y sin la colaboración inmensa de Miguel Ángel López de la Asunción. Miguel Ángel López de la Asunción, que es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó estudios de Filología Románica, es miembro de la Asociación Española de Historia Militar, asesor histórico de la Fundación Blas de Lezo, asesor de la Federación Española de Asociaciones de Historia y miembro de honor de la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid, y es además coautor del libro Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer, y de numerosos artículos en revistas como Historia Militar, Ejército, Armas y Cuerpos, Memorial del Cuerpo de Intendencia, Guerra Colonial o periódicos como La Razón o El Ideal. Ha impartido más de 60 conferencias por toda nuestra geografía en foros tan significativos como la Universidad de Carlos III y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Asimismo, ha sido comisario de la exposición Los últimos de Filipinas, La Gesta de Valer, de 1898 a 1899, y es fundador del grupo Facebook Los últimos de Filipinas, con más de 9.000 miembros, uno de ellos yo mismo, y 12 años de actividad, que es el principal foro de investigación y debate sobre la gesta de Valer y los conocidos como los últimos de Filipinas. Y ahora, ¿quién mejor que mi amigo Miguel López de la Asunción para explicarnos su labor y su inmenso trabajo? Adelante, Miguel. Pues muchas gracias, Alfonso. Javier, muchísimas gracias. Hoy tengo la suerte de también contar con un ponente con el que he compartido alguna historia en el plano histórico, lógicamente. También alguna juerga, yo creo, hace unos años, y en los años universitarios. Y bueno, nos va a hablar de un tema, el otro día nos decía alguien, una conferencia dedicada a las mujeres. Pues bueno, no específicamente, una conferencia dedicada a la historia de España. Ellas son parte de nuestra historia como son ellos. No hay que hacer, desde mi punto de vista, humildemente, ninguna diferenciación, pero sí que se ha hecho lamentablemente, durante muchos años en los libros de historia y los tratados de historia. Y Javi vino a hacer justicia con su libro. Bueno, vamos a ver un vídeo ahora antes de comenzar la conferencia, y nos va a descubrir pues muchísimas mujeres que hicieron grandes gestas en la historia de España, pero no solo en campos que podríamos decir a los cuales se ha dedicado tradicionalmente la mujer, como Isabel Zendal, la enfermera, sino también en el plano militar. Hay mujeres que han empuñado las armas en momentos de máxima necesidad. Estoy recordando ahora pues María Pita, por ejemplo. Estoy recordando a Agustina de Aragón. Estoy recordando a Manuela Malasaña, una criatura que se enfrentó a unos soldados franceses, pero también tantas y tantas y tantas mujeres anónimas que en momentos de necesidad han estado en primera línea. También dentro del campo, por ejemplo, Ángela Ruiz Robles, que es la persona que fue la pionera, que inventó algo parecido a lo que hoy es el ebook, pues
un montón de mujeres que han hecho grandes cosas y repito, porque la historia la hemos hecho entre todos, entre todos. Y lo que somos gracias a esos hombres y esas mujeres. Y desde mi punto de vista no habría que hacer ninguna diferenciación, pero en el día de hoy vamos a hacer no una diferenciación como alguien nos decía en el grupo, sino un homenaje, un verdadero homenaje a esas mujeres. Muchas gracias, Alfonso. Alfonso es mi compañero de aventura, de locura por la historia. Es profe, yo también fui profe de secundaria. A veces lo echo de menos, pero otras veces me acuerdo de lo duro y lo difícil y lo desagradecido que es, que, bueno, pues de alguna manera me siento un poco liberado y les tengo admiración a esos profes que día a día pues tienen que bregar con tantísimas cosas, primero con el sistema, luego con los padres y luego con los alumnos. Y mi verdadera admiración por todos vosotros. Alfonso es licenciado en Historia por la Universidad de Murcia, es profe de instituto en Los Alcáceres y es un verdadero amante de la historia que le quita muchísimo tiempo a su familia y a su tiempo para poder seguir adelante en estos grupos. Y nada, no me enrollo, yo soy muy dado a ello. Muchas gracias a todos ustedes por compartir un día más con nosotros y Javi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Cómo se nota que eres un amigo, pero de verdad que este proyecto lo estamos haciendo juntos. Yo creo que es un niño que está creciendo y va a crecer muchísimo. Y yo creo que ya está llegando a la adolescencia, porque está llegando a un nivel ya espectacular. Y voy a presentar precisamente, vamos a ir precisamente a nuestro invitado de hoy, que es un personaje muy ilustre y muy conocido. Es Javier Santamarta del Pozo, politólogo y periodista. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, especializado en Ciencias Políticas con estudios internacionales. Ha obtenido el diploma NOA, Network on Humanitarian Assistance, en la especialidad de Ayuda Internacional Humanitaria. Se especializó en geopolítica por las universidades de Oxford, Deusto y Lovaina. Asimismo, también obtuvo el diploma en planeamiento de operaciones de paz del MADOC, Ejército de Tierra. Desde el 2004 es profesor de la Escuela de Guerra en el Departamento de Operaciones de Paz y en el de Operaciones y Logística. En su incansable labor docente imparte como profesor invitado en las academias militares en Zaragoza, en la de Caballería de Valladolid y en los seminarios y cursos CIMIC en Madrid, Zaragoza y Valencia, así como en los de la OTAN. También enseña y prepara los cursos de cooperación y gestión de crisis en varias universidades, como por ejemplo Comillas, Oberta de Cataluña, Extremadura, Zaragoza, Salamanca, Granada. Además, Javier Santamarta preside la Asociación Cívico-Militar Marte y Minerva, Strategic Assessments, y es creador y community manager del Foro de Cultura de Defensa. Colaborador a su vez en varios medios de comunicación, incansablemente, y es articulista en el diario ABC, columnista en El Liberal, analista político en la redacción abierta de Intereconomía Televisión y en Sin Complejos, en El Radio. A su vez, es invitado habitual en La Escóbula de la Brújula, de Podium Podcast, de la cadena SER, y analista en Hispan TV. En el campo de la ficción, ha publicado La Catedral, editado por Plaza y Valdés, y en el campo del ensayo histórico se estrenó con Siempre tuvimos héroes, la aportación de España al humanitarismo, de la editorial EDAF, y Siempre estuvieron ellas, Galería Histórica de Hispanas Memorables, de la editorial EDAF, que es el ensayo que destaca la figura de insignes mujeres que marcaron la historia de nuestro país. Y ahora voy a agradecer precisamente a Javier Santamarta, pues digamos a bien pues dejarnos precisamente ese spot, ese vídeo que va a presentar justamente su exposición, y voy a ponerles precisamente un vídeo muy ilustrativo del tema y de la conferencia que vamos a ver hoy.
Y muy bien, Javier, ahora es tu momento, es el momento en que vamos a recorrer la historia y la vida de esas españolas ilustres. Te voy a dar la palabra, delítanos con tu intervención, Javier, y adelante. Bueno, Alfonso, Miguel Ángel, aparte de que el papel lo aguanta todo y estas cosas y tal de los currículum, que en fin, siempre se pone uno cosas que si está los currículums del Congreso de los Diputados llenos de cosas que la gente hace y luego, en fin, para no son cosas así importantes. Lo importante es que, bueno, pues agradecer sobre todo vuestra labor que estáis haciendo, la invitación a tantas personalidades que están pasando por aquí, como María Elvira Roca, como Carlos Canales Torres y como tanta otra gente que está dando, pues, y que lleva muchos años, mucho más que yo, luchando por recuperar, pues, esa historia de España, esos aspectos que parece que se han perdido y de una u otra manera, hasta hace nada, pues, estaban hasta olvidados. Ya no solo una cuestión de leyenda negra, no solamente es eso, sino simplemente que los habíamos dejado correr. Por ejemplo, este domingo, sale el artículo mío en el Liberal. Recupero un personaje que ahora que está muy de moda esto del Black Lives Matter y todo ese tipo de cosas. No les sabrán ustedes que el primer catedrático de universidad, negro zaino, lo siento, no puedo decir de color, es que era negro, etíope, fue un español, fue Juan de Sesa o Juan Latino, manumitido en 1537 y que cursó bachilleres en Granada, que se licenció y que obtuvo la cátedra de retórica y de gramática en la Universidad de Granada en 1557. Hemos olvidado estos personajes. Hemos olvidado como muchos personajes de la historia, como estaban olvidados los héroes de Valer, como estaba olvidado Blas de Lezo, como estaban olvidados otras tantos personajes. Cuando empecé incluso con Siempre tuvimos héroes, es curioso porque el primer capítulo lo de que ella era una mujer, a la duquesa de la Victoria. En Madrid hay un hospital, el Hospital de San José y Santa Adela, muy cerquita de la castiza Plaza de Cuatro Caminos, un lugar bastante de paso y donde hay siempre hay una parada de autobús en donde yo desde además muy pequeño recuerdo ese monumento a una mujer vestida y tal, pero no parecía así como un traje militar, pero femenino, pero no de monja, en el que estaba socorriendo a un soldado herido, ¿no? Entre además unos soldados coloniales. Siempre me llama mucho la atención ese personaje. Y ese personaje, bueno, pues es un personaje real, ya digo, es la duquesa de la Victoria, Carmen Angolotti, y fue el primer héroe de ese libro, curiosamente, fue sobre ella, porque me pareció un personaje, además de la alta aristocracia madrileña, que en un momento dado, vamos, tenía la vida más que resuelta, y que la labor que hizo en la guerra de África, en la guerra de Melilla, fue tan increíble, tan tremenda, que alguien que no podamos decir que sea muy monárquico como Indalecio Prieto, llegó a decir en plenas Cortes que la labor que estaban haciendo precisamente la duquesa de la Victoria era de las de verdad. No se iban ahí a hacerse la foto, el japoneseo clásica ya que decía Pérez Reverte, ¿no? De la gente que va a las zonas para quedar bien y poco más. Y bueno, ese personaje pues inundó también, junto con otros personajes femeninos, ese libro Siempre tuvimos héroes. Ahí estaba Isabel Zendal, la primera enfermera o la protoenfermera de la historia, inclusive. Está así reconocida por la Organización Mundial de la Salud como la primera enfermera en misión internacional de la historia y ahora pues muy de moda y sobre todo en Madrid con el famoso hospital Isabel Zendal, al cual, bueno, pues no sé, casi llega un momento dado en que si toda la polémica ha servido también para recuperar no solamente la operación Balmis y toda la experiencia de lo que fue aquella expedición contra la vacuna de la viruela, ahora que estamos en este mundo también con la pandemia y las pestes que ahora que estamos sufriendo, pero también el reconocimiento de una mujer que efectivamente pues había también habiendo sido mucho más reconocida en México, curiosamente, donde incluso hay un premio, que incluso en su Galicia natal. Y fueron surgiendo más mujeres, como Isabel la Católica, una clásica, pero al final una de las cosas que también me preguntaban cuando exponía o hablaba sobre este libro es, claro, siempre tuvimos héroes. Y me decía, ¿qué pasa? Que es que no hay mujeres. Yo digo, hombre, hay mujeres y de hecho en el libro están. Pero, en fin,
por el planteamiento que muchas veces hacemos de la historia es androcéntrica. La historia tiene una visión, pues muchas veces, de lo que son las batallas, de lo que son las revoluciones, de lo que son hechos muchas veces de armas o conceptos en los cuales parece que la mujer no estaba representada. Es una falsa dicotomía, es una falsa visión que tenemos. Esto es como cuando se decía, no sé, es que pues, en la Edad Media es que las mujeres no estudiaban, ni los hombres. Estudiaba quien podía estudiar. O sea, esto no es una cuestión de sexo, es una cuestión de posibles. Y el acceso a un libro era una fortuna, simplemente. O sea, se contaban pues, por los cientos de libros que tenía Isabel la Católica, pero es que en un momento dado en que estamos hablando de que una reina más poderosa en ese momento dado, pues sí, tenía cientos de libros, pero nada que incluso, vamos, pudiera tener cualquier librería de un universitario actualmente, porque eran auténticos productos de lujo. Acceder a ser bachiller, acceder a ser una cosa, pues solamente se conseguía muchas veces pues gracias a, digamos, las becas que la Iglesia podía hacer y para hacer un tipo de, veces, de carrera que estaba entre lo lego y lo que era pues una vida dedicada también un poco porque siempre se estudiaba además entre el trivium, el quadrivium, la teología o lo que era. Pero digo que no era una cuestión tanto de género, como se dice ahora, de sexo, como realmente es, sino que si estudiamos las Navas de Tolosa, si estudiamos la Reconquista, si estamos estudiando cualquier aspecto que se hable de la historia, en general, pues hay unos personajes en los cuales pues parece que efectivamente que la mujer no ha estado como tal representada en la historia. Y evidentemente sí lo ha estado. Muy especialmente además en España. Yo defiendo la tesis en el libro, que no es que haya venido a hablar de mi libro, pero ya que agradezco además el tema, bueno, el libro además lo tienen a su entera disposición, ya lo pongamos y tal, que siempre estuvieron ellas, pero en este libro, sobre todo lo que quería, y hacía una introducción en el capítulo introductorio que lo llamo Matria, en contraposición con Patria, que además esto de Matria no se lo han inventado ahora las feministas Radfem de cuarta ola, ni se han inventado ni en el Ministerio de Igualdad. O sea, es un concepto además un poquito más antiguo, porque defiende un poco sobre todo en lo que es España y por ende en lo que es Hispanoamérica, en las otras Españas del otro lado del océano, que siempre hemos sido un país muy matriarcal. En la península, como tal, es verdad que hay un reflejo muy importante de lo que eran las diosas primitivas, como era Astarte, como que estaba justamente situado en el mismo lugar que hoy se encuentra la Virgen del Rocío, que es la cosa más parecida a una deidad pagana de la que podamos tener. Pero el culto mariano, esto además acaba arraigando en unos aspectos que esto parece que me está oyendo a aspectos antropológicos que nada tienen que ver, pero no, tienen que ver muchísimo. Porque ese concepto de lo que es la diosa, ese concepto de la importancia de esa diosa, de esa mujer, de esa diosa madre, de esa Astarte, hace que hoy en día, en España, cualquiera que esté en el SEMA, todo el mundo en su pueblo lo que tiene como importante es la romería. Y la romería es de la Virgen. La Virgen del pueblo, que no la toquen. Está muy bien, aquí somos lo que seamos cristianos y católicos, es el tema, pero el concepto está evidentemente en un aspecto en el cual la Virgen tiene una fuerza en este país que siempre la ha arraigado, como la ha tenido la madre, como la ha tenido la mujer, las representaciones de la Dama de Elche, la Dama de Baeza, hace que veamos que en estos pagos pues ha habido digamos, un aspecto muy, ya digo, muy matriarcal, que incluso en muchos aspectos de la sociedad se da incluso más en el norte, que siempre se sigue hablando, de una mujer que hoy en día, cuando a lo mejor en países anglosajones o incluso se refieren a la mujer española como cosa un poco más o menos que la española que ha estado ahí bajo la mantilla y bajo el peso de la religión y esos aspectos, eso es un topicazo tremendo. Porque además en otros países ni han tenido tampoco, se decía, bueno, es que una mujer no podía sacar en tiempos de Franco, no se podía sacar una cartilla de ahorro, ni en Francia, la Francia republicana de Gaulle. O sea, hay conceptos de lo que era el concepto muchas veces
occidental o en un momento dado de lo que era el papel o el rol de una mujer, que ha ido cambiando muchísimo en el tiempo. Pero un aspecto completamente increíble para el mundo anglosajón, occidental, luterano, calvinista o del mundo, los mundos mucho más desarrollados, es que las mujeres mantienen su nombre y apellidos, se casen o no se casen. Se puede utilizar a lo mejor la fórmula de señora D como cortesía, pero no había un planteamiento esto de que alguien se casa y, vamos, es más, claro, y por eso nuestros nombres les resultan muy largos, porque no entienden que es el nombre de la madre y del padre. O sea, que son ambos que además incluso se pueden cambiar no desde la ley de Zapatero, que el adanismo nos hace pensar que todo es muy cercano, sino que es una tradición ya en el cual el nombre de la madre podía ser el primero en el estar representado, como por ejemplo en el caso de un pintor, creo que conocido, que es Velázquez, que es el apellido de la madre, o en un escritor como Góngora, que es el apellido de la madre. O sea, eso es un hecho que en España siempre se ha dado como tal y que incluso en conceptos de lo que es el poder, en el primer lugar del mundo y en el primer lugar en Europa, en donde hay una reina que reina, no es Leonor de Aquitania, no es esa cosa que nos queda muy bien. No. O sea, estamos hablando de la reina Surraca, la reina Berenguela. Son reinas que reinan, o sea, como lo que se llaman reinas propietarias. Esto es, que son juradas ante Cortes y que tienen capacidad de mando, de mandar ejércitos, por supuesto, y de convertirse, como vamos, y hacer todo lo que pueda hacer un rey. Es una tradición que se centra mucho más en Castilla que en Aragón, pero que en Navarra también se da el caso. El otro día estuvimos un poco comentando que si llegara Leonor, la princesa de Asturias, a reinar en España, creo que va a haber un curioso debate sobre qué número de ordinal tendrá que ser Leonor, porque no creo que sea Leonor I, porque hay Leonores de Navarra que reinaron también como siendo reinas y al fin y al cabo pues no dejan de ser también siempre la tradición de coger el número de ordinales acorde a los reinos y tal. Y claro, Leonores ha habido en la historia de España que han reinado, algunos han reinado de una manera, por ejemplo, un ejemplo también clásico, que es una reina muy desconocida, aunque a lo mejor sí sé por el nombre, es más, a lo mejor nos llega a la confusión, que es María de Molina. María de Molina 3 veces reinó y siempre reinó por un aspecto de darle la legitimidad y mantener la legitimidad, porque es cierto que muchas veces cuando se decía es que no, la mujer es que se la utilizaba poco más o menos, que como no era moneda de canje en lo que era los matrimonios, los linajes, pero es porque la importancia que tenía una mujer es que y valga un poco también entre bromas y veras lo que se decía clásicamente en lo que era Castilla, ¿no? O sea, los hijos de mi hija, nietos míos son, los de mi hijo, los sean o no. Quien da la legitimidad sobre todo en un aspecto como es una monarquía, que evidentemente es hereditaria, lo da la mujer. La mujer era la que daba el timbre muchas veces, por eso era tan importante que un rey se casara bien con una reina o que se casara con un linaje para verdaderamente legitimar toda esa línea que se iba a producir de sucesión. Con lo cual, hoy en día lo podemos ver de una manera que tampoco, claro, de una manera presentista sería absurda. Pero, por ejemplo, María de Molina además está representada en uno de los cuadros más famosos que está en el Congreso de los Diputados y además ese es uno de los cuadros que está en el pleno, en donde está el pleno que vemos siempre ahí en televisión española. Si mal no recuerdo, está a mano izquierda según miramos al poner al speaker. Pues la verdad es que esa lucha, esa capacidad de la mujer, de verdad no se daba en otras cortes, pero es una cosa que además incluso hay una mujer que la trato en el libro, que es la vascona de Aurora la Vascona, Sumongualat, de Vasconcilla, eran cuando se hacían las razias que hacían los árabes hacia el norte, llegaban a tener y a coger sobre todo mujeres y niños, que era lo más sencillo, sobre todo para un ejército que está ahí. Bueno, pues esta mujer, que fue además al final la favorita del califa, fue además la que fue amante de Almanzor y la que en el momento dado de la Córdoba más importante, de Medina Zara, de esa Córdoba, es la que
toma las decisiones, es la que verdaderamente está gobernando, es la que hace y supone, digamos, que sea un cambio incluso en ese momento dado, de esa Al-Ándalus, esa parte de la parte musulmana de Hispania, tenga una capacidad de trabajo, de decisión, de toma de decisiones sorprendente, en ninguna otra parte que podamos estudiar. Y es por eso que es muy importante esto, porque al final llega un momento dado en que incluso cuando se dan hechos de armas, la mujer en España es de los sitios en donde, y hay varios referentes, no se queda de una manera, por decirlo así, más o inerte o de manera pasiva. Hay varios ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, además, también en la Edad Media, y que además va a dar como consecuencia paso a lo que es el título precisamente del Príncipe de Asturias, se produce en Palencia, cuando las mujeres de Palencia, estamos hablando del momento dado en que se están conformando los reinos, se va perdiendo Portugal, viene el duque de Lancaster, hermano del príncipe negro, quiere tener, por estas cuestiones también de matrimonio y todo el tema, pues casi todas las casas reales de una manera u otra o emparentan, y todas se quieren hacer con territorios, de hacerse propietarios, que era el concepto un poco que se tenía en aquel momento de la monarquía. No hay todavía Estado-nación, no hay concepto de nación como tal liberal, evidentemente. Bueno, pues cuando el duque de Lancaster intenta además hacerse con la corona de Castilla, y de pronto, y tras una batalla y un engaño, que coge en retaguardia a las tropas castellanas, están ya enfilando hacia lo que es el centro de la península, el centro de la capital, hacia Segovia. ¿Y quién está en medio? Pues la ciudad de Palencia. La ciudad de Palencia, estamos hablando de que es un momento dado en el siglo XI que es una de las ciudades, en el siglo XII, más importantes, porque es la primera ciudad donde empieza la universidad. La universidad más antigua en activo es la de Salamanca, pero, y como el nombre de universidad, de universitas, es la más antigua del mundo, pero los primeros colegios universitarios como tal estudiados son precisamente la de Palencia. Entonces, Palencia tenía una importancia estratégica importante y que se encuentran que nada más está defendida por las mujeres, ya que los hombres pues han salido, ha habido leva y están ahí. Bueno, pues va a ocurrir un hecho de armas que sorprendentemente también se ha olvidado en cierta modo, porque si uno ve, si ha habido alguien la posibilidad de visitar Palencia, además incluso hasta la propia catedral se conoce como la Villa Desconocida, y verdaderamente es un lugar increíble. Bueno, pues el traje regional, que cuenta muchas cosas, el simbolismo se ha perdido, como esta mañana pues, te he contado en ese paseo por los dragones de Madrid, que los hemos perdido porque hemos perdido esa forma de entender que las representaciones que están alrededor de nuestras ciudades tienen un significado. Pues ellas tienen una banda de oro y un rosetón y tal en color púrpura, que es el color real, que les permite no tener que poder estar también descubiertas, o en este caso cubiertas y tal sería lo correcto por el protocolo, ante el rey, porque se les considera caballeros a todas las mujeres de Palencia, porque en ese enfrentamiento que tuvieron contra las tropas inglesas, las mujeres de Palencia derrotaron al ejército inglés. Esto es para hacer un Juego de Tronos en HBO 20 veces, o sea, y además no nos hacen falta ni dragones. O sea, entonces, ¿cómo es posible que, sin embargo, luego no haya quedado constancia nada más que de una manera heráldica, que de una manera en la tradición, que incluso se quedó tras esa victoria? Pues es verdad que se celebró, por tanto, la victoria en Palencia con un matrimonio en el cual, por primera vez, el heredero de la corona iba a ser titulado como príncipe de Asturias, entendiendo que Asturias como el primer reino de esa reconquista, que ahora también, según la nueva historiografía marxiana, pues no existe y no se puede hablar de ella. Pero bueno, tampoco se puede hablar de España con el concepto que ahora que estamos viendo, según también la nueva historiografía. Pero yo ya me pierdo en esos conceptos y tampoco vamos a entrar en ellos. Esto va a ocurrir de una manera, insisto, muy recurrente. Hay casos de mujeres que hemos conocido a lo mejor como la monja Alférez. Hemos conocido mujeres que en un momento dado han tomado armas y durante la conquista de México hay mujeres que están luchando con Cortés, mujeres que han ido también a la conquista, pero que están en primer plano.
Inés Suárez en Chile, o sea, está funcionando de una manera, o sea, que la mujer no está siendo no tiene un rol para nada pasivo. De hecho, incluso la primera almirante de la historia es la almirante Barreto. Y claro, cuando Isabel Barreto se encuentra ante la realidad de que tiene que gobernar y tiene que lanzarse a ser ella la que gobierne y se convertirse en almirante, no tiene ningún problema para colgar de las jarcias a quien se quiera sublevar y mandar expediciones yendo desde Filipinas hacia la zona de México, de una manera increíble. O sea, y esto además, que cuando a lo mejor incluso ocurría que a lo mejor se reconocía, como pasó con la monja Alférez, que bueno, pues que no era realmente un hombre, aunque estaba en el tema, no pasaba nada, porque de hecho incluso la monja Alférez, bueno, se le dio ese trato, pero ella tenía al final grado militar y se le permitía incluso ir y acceder incluso hasta como a las asistencias con el rey o incluso hasta el Vaticano, porque bueno, se entendía como que era una soldado de España. Lo mismo pasó con la primera infante de Marina, Ana María de Soto, que esta mujer además luchó en la Real Armada, en la batalla de Cabo San Vicente, tal. Es verdad que se hizo pasar por hombre, pero porque en un principio no había una regulación por la que las mujeres entraran en combate. No es porque no se permitiera. De hecho, insisto, hay mujeres luchando en Lepanto. O sea, María la Bailaora es una de las que te cuenta Cervantes y tal, y es raro encontrarte una mujer luchando, pero no era algo como insólito o inédito, porque ha ocurrido durante la historia en España en cualquier parte que podamos encontrar. Y esta Ana María de Soto, cuando en un momento dado, y que además está en varios combates, pues la hieren, es evidente que, claro, le quitan el uniforme y entonces ya descubren que evidentemente eso de hombre tiene poco. O sea, entonces, bueno, lo que hacen es que la licencian, pero la licencian con el grado de si no recuerdo, no sé si fue de sargento, con la paga completa de rey y además pudiendo llevar en sus trajes femeninos los galones de la armada. O sea, con lo cual no había esa cosa muy a lo anglosajón, ¿no? De las brujas y tal, de poco más o menos, entonces que repudiarla. O sea, no. O sea, se la admitía por completo dentro de lo que era, diciendo, bueno, pues un acto de valor, un acto de heroísmo. Isabel Barreto no tuvo necesidad, simplemente se la reconoció y se la reconoció como el mando en tropa. Y esto ocurrió, bueno, ya finalmente, como ya el gran ejemplo fueron todas las mujeres durante la guerra contra los franceses, en la francesada, en donde los corresponsales extranjeros no daban crédito a el comportamiento de las mujeres desde el lanzamiento del 2 de mayo a las aguadoras en Bailén, las espías que se utilizaron en Ronda, la compañía Santa Bárbara en Gerona durante el asedio, en donde además ellas llevaban los brazaletes rojos como los soldados desde siempre en los tercios han llevado, que el rojo es el color de España y siempre ha sido el representativo del color de España, y ahí estaban a las órdenes del general Álvarez de Castro en 4 compañías al mando de una comandanta, así se llamaba además y así se refleja, y bueno, estando en primera línea, haciendo barricadas en Valencia. Agustina de Aragón es una más entre las muchísimas aragonesas, que además, de hecho, bueno, ella por cierto, era una aragonesa, era catalana, era Agustina Domènech, era realmente, unos dicen que de Barcelona, otros de Reus, pero ahí estamos las cosas, que muchas veces, como las partidas de bautismo eran las que se recogen, a veces no se bautizaba, literalmente, no se recogía donde uno nacía, sino donde se le bautizaba realmente. Entonces, por eso había ahí esa lucha entre Reus y Barcelona sobre si Agustina de Aragón era de un sitio u otro. Pero es que hubo muchísimas otras, desde aristócratas que estaban ahí en primera línea, y claro, eso, en ese momento de las guerras napoleónicas, lo que es el ejército de Napoleón llegaba a los sitios, lo ocupaba, pero la población civil no hacía las cosas que hicimos nosotros. Claro, estaban como locos. O sea, decían, no entendemos a estos chalaos. O sea, porque era una cosa que dice, bueno, les podremos ganar en campo abierto, pero es imposible, sobre todo porque te digo que es que las mujeres, y además incluso lo podemos ver en una representación muy clásica que es Los horrores de la guerra de Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo, en Los horrores de la guerra, hay muchísimos de los grabados en los que salen mujeres. No uno, no dos, no de una manera, no, de una manera habitual, de una manera incluso además en que se las ve en lucha. Incluso hay
que ha salido además en ese pequeño book trailer, cómo estaba una mujer con pica en ristre, lanzándose de una manera en que está con un niño en brazos al mismo tiempo, ¿no? O sea, la lucha de lo que se presenta Manolita Malasaña, es verdad que supuso más bien una representación que se quiso, una alegoría de lo que era la España humillada o vejada, ¿no? Por esos, en este caso, fueron unos franceses que intentaron ultrajarla, según se dice, y que era constancia de su fusilamiento en la montaña del Príncipe Pío. Y entonces fue Manolita Malasaña una representación, pero en el parque de Monteleón estaba pues una familia entera en la que estaba, pues yo sé, Clara del Rey, con sus 2 hijos y con su marido, y al pie del cañón y pegando cañonazos, y hay muchísimos cuadros en donde es extraño un cuadro de las guerras de la mal llamada independencia, y me gusta decir, más llamado francesada o guerra contra el francés, en la que no se vean mujeres involucradas. Entonces, la mujer, digo que siempre ha tenido incluso un planteamiento en el que cuando la reina Isabel la Católica, que además fomenta la imprenta y crea la primera corte también de damas, ¿no? Un poco al sentido de lo que hacen, es verdad, algunas damas de corte francesas, ¿no? Pues eso va a llevar no solamente a que tengamos una bien conocida como es Beatriz Galindo, la latina, ¿no? Una mujer que estudia en Salamanca y que es preceptora de los reyes y tal, sino que tenemos las primeras catedráticas de la historia, pero catedráticas mujeres. Estamos hablando de principios del siglo XVI y en ese momento dado aparecerá Luisa o Lucía, que hay quien lo dice, porque yo creo que es un problema de malinterpretación de la traducción del latín, en donde está dando clases en la cátedra en la Universidad de Salamanca, en donde la hija de Antonio de Nebrija, el que hizo y compuso la gramática española, su hija, que estaba como ayudante suyo, acabará una vez que él se marcha en un momento dado también y al final se llama la Complutense, a Complutan, que es la Cisneriana, y desde Salamanca, y cuando fallece Antonio de Nebrija, será la hija la que continúe, Antonia, la que continúa como catedrática. O sea, tenemos catedráticas en la Universidad Complutense, en la Universidad de Salamanca, todo esto en el siglo XVI. Sin embargo, te dicen que la primera universitaria fue Madame Curie, que por cierto la conocemos con el nombre de su marido, porque evidentemente ella, que es polaca, nos cuesta mucho más traducirlo y sin embargo, pues todas estas personas las conocemos con su nombre de lo que era, insisto, una mujer con su nombre y apellidos. Cuando luego, por ejemplo, en el siglo XIX, la mujer tiene que tener acceso, y hay las primeras doctoras en medicina, como Dolors Saleu, o, Martina Castells, pues lo que no había era una regulación. Muchas veces dice, no, es que no podían acceder. Es verdad que en un momento dado, por lógica, hay un pequeño problema con el rol de la mujer, que por eso muchas veces también la antropología lo indica y está ahí. Y es que los hombres no podemos tener hijos. Y en mi caso, yo es muy posible que pudiera tener hasta mellizos, pero hay un pequeño problema real. Entonces, a la hora de plantear unos roles, esto no es un planteamiento mucho más sentido. El hombre resulta mucho más práctico, porque es más desechable, llevarle a la guerra desde la caza del mamut y que en un momento dado, bueno, pues se nos va reemplazando. Lo que no se puede reemplazar es a una madre que puede dar vida. O sea, bueno, ese aspecto utilitarista hace que por eso la mujer sea importante. Desde los tiempos de los sabinos y a quien raptan es a las mujeres. La mujer es lo más importante en un momento dado porque es la que da la vida. O sea, la que legitima muchas veces las... Bueno, pues este concepto, claro, al final se hace que cuando se acaba en unos ciertos momentos dados empezando a instaurar un poco lo que era el trabajo, y nadie puede decir que incluso en los pueblos, y cualquiera que haya estado en una zona de pueblo, ¿no? Pues los urbanitas somos urbanitas, y parece que los urbanitas, la mujer urbanita se ha puesto los tacones y va en plan armas de mujer a trabajar, y la mujer en el campo lleva trabajando desde hace siglos, eslomándose con el trillo, con la era, que yo recuerdo que incluso... estuve en la época de ayuda humanitaria y estuve ahí en la zona de Bosnia, en la zona donde, por zonas rurales, venías a descargar la ayuda humanitaria y te encuentras de pronto, pues eso, una mujer, pues de pueblo, con su pañoleta y todo el tema, a la que dice, venga que le ayudo, dice, no, hombre, no, que son sacos de 50 kilos de arroz, ¿dónde va a ir usted? ¿Dónde va a ir usted? Que te cogía el saco y te cogía a ti y me llevaba a los dos, porque claro, yo me desmolaba también, mientras que esa mujer está haciendo eso todos los días, ¿no? Entonces, son esos planteamientos que a veces no nos damos cuenta, pero claro, cuando de pronto incluso eso, hay la situación en que estas mujeres quisieron estudiar, estamos hablando de la época, en el tiempo de Amadeo de Saboya,
pues lo que no había era una regulación. Entonces se tardó en regular, pero lo que se hacía era, bueno, pues se organizó para que ellas pudieran atender las clases o que las dieran incluso al lado del catedrático, de una manera en que no estuvieran con los hombres, porque al fin y al cabo, ¿verdad? El hombre pues, siempre ha tenido esa fama, ¿no? de violador en potencia y potencial, y al final, bueno, pues ellas fueron doctoras en medicina, incluso además la gran suerte que hubo de que se dedicaron incluso a los aspectos de ginecología, de sanitario, que eso fue un avance tremendo, porque claro, es un trago el ir al ginecólogo, lo más que podemos decir los hombres es ir al proctólogo, pero claro, cuando es una mujer con la que te estás tratando, pues fue también una liberación en muchos aspectos. Por eso digo que es que además en España se han dado casos en todos los campos, ¿no? No es un campo concreto, otro no. O sea, si estamos en el siglo de oro, hay escultoras como la Roldana, donde estamos hablando de la mejor imaginería que podamos tener sevillana. Pero si vamos, por ejemplo, al siglo de oro, ¿por qué? Eso a veces, ¿por qué muchas veces se pierde o hemos perdido a gente que se conoce? O sea, se conoce a María de Zayas. Tiene muchos institutos, este tema. Y claro, una escultora del siglo de oro, como María de Zayas, amiga de Lope, amiga de Cervantes, muy admiradora además porque como Cervantes, además, el tratamiento que tiene Cervantes de la mujer, yo creo que es de los más interesantes que tiene. Ahí siempre he dicho que en el Quijote no entender el concepto tan importante de las mujeres que salen en el Quijote, quitando el tema del planteamiento idealizado de lo que es esa Dulcinea con Aldonza, pero está la pastora Marcela, está incluso aquella que estamos, insisto, hablando de 1605, cuando cuenta, por ejemplo, Cervantes lo de la viuda, que viuda y tal, y se va con jovencitos, pues eso, una cosa que ahora le llaman cougar, ¿no? Porque aquí somos muy modernos, vemos una serie y dicen, eso es una cougar. Bueno, pues eso es una cougar, esto es una viuda que aparece ya en Cervantes y que cuando además le está diciendo, hombre, ¿y tú con lo inteligente que eres y todo el tema, para qué vas con jovencitos? Si estos no saben nada, dice, para lo que yo les quiero, tanta o más filosofía saben que Aristóteles. O sea, no hay tantos reparos y remedios. Y María de Zayas, con la que además bromeaba y se carteaba con Lope, que era el gran machirulo de la época, bueno, te lees esas obras que están ahí, además están abiertas en la biblioteca virtual Cervantes, si alguien no la quiere coger, si ahora cualquiera, desde cualquier parte de las Españas de ambos lados, de Chile, de Venezuela, de México, nos están viendo cualquier sitio, biblioteca virtual Cervantes, y pueden descargarse las obras perfectamente gratuitas, evidentemente. Verá una mujer que además incluso, bueno, se la conoce también como la autora del Decamerón español, una autora muy pícara, muy desvergonzada, la gran pícara del siglo de oro, la llamaba así Emilia Pardo Bazán, que es una de las que luego lo recoge. Estamos también este año en el centenario de doña Emilia Pardo Bazán, que es otra la gran literata que ahora se acaba de descubrir las cartas que se daba con Galdós y en las cuales pues ha descolocado a todo el mundo diciendo, porque claro, que hemos visto eran los cuadros clásicos decimonónicos de doña Emilia con su moñete y esas cosas y tal, como pues eso, leyendo pues yo casi el misal. Y luego resulta que tenía una aventura Galdós y ella de lo más tórrida, que se decían de todo, vamos, de lo que no podamos imaginar, y nos sorprendemos de que estos monstruos y monstruas de la naturaleza en su inteligencia pueden evidentemente también ser personas que con una fuerza y una vitalidad también, independientemente, insisto, de su sexo. Y doña Pardo Bazán, además, es una de las que recupera para hacer unas nuevas ediciones de María de Zayas, de esta gran pícara del siglo de oro como se la conoce. Pero no con esto no quiero decir ni negar que evidentemente ha habido situaciones en que la mujer ha estado oprimida, pero es que las situaciones en que muchas veces incluso se habla, tampoco podemos hacerlo de anécdotas categoría y convertir categoría por aspectos, que es como decíamos, que eso, lo que decíamos, el acceso a la universidad, es que no podían entrar las mujeres, ni muchos hombres, si no estaban en unas condiciones. Y porque es verdad que luego había eso, unos planteamientos de rol en las que, bueno, pues se diferenciaban. Pero antes Miguel Ángel ha mencionado a una gran inventora, que es verdad que se la empezó a reconocer como la precursora del ebook, pero yo voy a algo más. Cuando se le dijo eso, no existían todavía las tablets. Y realmente lo que ella hizo va más del ebook, o sea, del libro electrónico. Yo creo que es la que verdaderamente
da las bases de lo que es las tabletas que ahora con la que llamamos la enciclopedia mecánica. Hablamos de Ángela Ruiz Robles, una maestra rural leonesa, que sobre todo hizo su labor después de las zonas de León, en la zona en Galicia, por Ferrol, que viendo además que eso de llevar ahí, eso, por la cartera, con todos los libros ahí, en fin, la enciclopedia Álvarez, los donuts, todo el tema, aquello era una esta, y decía, bueno, ¿esto por qué no llevamos eso todo en un sitito, en un libro ya, que podamos cambiando, y que vamos cambiando el programa y que vamos intentando hacerlo de una manera? Bueno, pues ese invento, estamos hablando de los años 40, año 49. Todavía no había existido ordenadores más allá de unos planteamientos mecánicos como es esta que funciona. El prototipo lo quisieron comprar los norteamericanos. Ella se empeñó en que no, que eso tenía que estar aquí y esto era para España. El Ministerio de Educación lo compró, intentó hacer la patente para distribuirlo. Tuvo la gran cruz de Alfonso X el Sabio, o sea, todos los premios en las patentes de Bruselas y en el tema. Y sin embargo, cuando al final, por una cuestión monetaria, no se pudo al final sacar adelante, y no salió adelante, se dijo que no había salido adelante por la condición de mujer. Decían los de las estas, ella jamás lo dijo, o sea, ella nunca se consideró ni menos de una mujer, pero es por el problema, dicen, no, hombre, no, o sea, el submarino no fue porque Isaac Peral tuviera barba o dejara de tenerla. O sea, porque no creo yo que don Isaac Peral, coño, mujer no va a ser, hombre, ahora se podía sentar lo que quisiera, pero era un hombre con toda la barba, insisto, y la cosa no salió, pues porque a veces las cosas no funcionan y no salen como uno se pretende. Este invento no funcionó porque ella no fuera mujer, pero estas mujeres que están ahí y a las cuales tenemos que reconocer, es bueno también que salgan ahí adelante. En los campos, efectivamente, de cualquiera, hasta eso de la ciencia, de la medicina, de los aspectos, pues, no sé, que podamos encontrar corresponsales de guerra, no sé, Sofía Casanova es una mujer que ha pasado luego tan desapercibida o tan olvidada, siendo de derechas, como Carmen de Burgos, que era de izquierdas. Ambas están ahí lidiando, quién fue la primera corresponsal de guerra. Carmen de Burgos es cierto que estuvo en la guerra de Melilla en 1909. Lo que pasa es que no es lo mismo ser corresponsal de guerra, o por ejemplo, por decirlo de otra manera, no es lo mismo, o sea, hacer de corresponsal de guerra, pero es que ella lo que estaba estaba en la guerra, pero no hacía de corresponsal de guerra. No me explico. En un momento dado, además, la mandan a Málaga para ver cómo estaba la situación ahí con los heridos y todo el tema, y ella, muy valiente, además, quiere ir a Melilla y además se va a primera línea de fuego. Y entonces ella hace sus crónicas desde la guerra, pero no está hablando de la guerra como corresponsal de guerra como tal. Eso sí que lo hace Sofía Casanova desde la Gran Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, luego posteriormente desde la Revolución Soviética. De hecho, es una de sus entrevistas para la ABC fue nada más y nada menos con Trotsky, manteniéndose con su ama gallega y tal, hasta medio de fomentar la revolución y luego con la Segunda Guerra Mundial. Estas mujeres dieron un impulso tremendo. Sofía Casanova incluso estuvo para poderse ir al Nobel, y las cosas no fueron, pues bueno, por muchas cosas que hay, como le pasó a Galdós. Galdós pues se quedó sin Nobel, pues por la envidia y las manías que teníamos entre medias, el tema que tuvo con la Iglesia aquí, y en fin, y por una serie de cosas, pues a Galdós se quedó con un Nobel que es una pena. Y no, ya digo, no era ni hombre, no era una mujer. Sofía Casanova se quedó también sin Nobel o sin ese acceso a la posibilidad. Y Carmen de Burgos, pues ya en 1901, cuando estamos en la época de los sufragistas, en 1906, esta mujer ya en el primer periódico fue la primera periodista profesional que cobra como tal, que por cierto también incluso las primeras propietarias de periódicos en el siglo XIX e incluso en el siglo XVIII hay algún caso, no son inglesas como se dicen, sino también son dos españolas. Pero bueno, pues Carmen de Burgos plantea todo lo que es el tema del voto de la mujer, todo el tema de lo que es el tema del divorcio, toda una serie de cosas al mismo momento que se está haciendo en toda Europa. O sea, eso de que dice, es que España siempre llega tarde. No llegamos tarde. O sea, de hecho, incluso en la historia ya en general, es muy raro el caso de que digas que se haya llegado tarde, porque ¿cómo podemos llegar tarde cuando las primeras cortes con ciudadanos representadas y la cuna del parlamentarismo se da en León en 1188? ¿Cómo vamos a llegar tarde cuando la cuna de los derechos humanos es la Escuela de Salamanca? ¿Cómo se puede llegar tarde cuando no es Galileo ni siquiera es Newton quien hace los enunciados de la gravedad, sino lo hace precisamente también otro
otro profesor de la Escuela de Salamanca, como era Domingo de Soto, sin el cual, o sea, con todos los registros anteriores. O sea, lo único que hemos dicho es que hemos llegado tarde a la industrialización, si me quiere usted decir. Hombre, claro, es que nuestro siglo XIX fue para verlo. Nuestro siglo XIX, después de la entrada del francés y el destrozo que hizo amigos y enemigos, porque los ingleses también fueron encantadores, destrozando todo lo que pudieron a su paso, pues claro, nos encontramos con un siglo XIX con que además en el otro lado del Atlántico las minorías criollas quieren ser califa en lugar del califa, aquello se empieza a ir todo al garete, empezamos una tradición también muy bonita de guerras civiles, tuvimos 3, más luego en el siglo XX ya tenemos la cuarta, que yo creo que es la guerra civil del 36-39, yo creo que es la última guerra carlista, y todo eso es lo que hace que desgraciadamente nos fuéramos hundiendo en una situación de pérdida de imperio y de pérdida de potencia. Pero la primera máquina de vapor no fue de James Watt, no, es que fue Jerónimo de Allanz el primero que la hace, ¿no? O sea, insisto, que es que no podemos llegar. Entonces, la mujer, como una vez digo, la mujer en España votó antes que en Francia. La mujer en España tuvo derechos mucho antes que en Italia. En Suiza, ese sitio donde conocemos por el Toblerone y los relojes de cuco y por hacerse ricos a costa de cosas que mejor, a lo mejor no lo digamos para no acabar en la cárcel esta misma noche, en Suiza, hasta los años 70, las mujeres no votaron. O sea, cuando siempre nos estamos mirando ese referente de en Francia había pena de muerte cuando aquí ya se había anulado, con guillotina. O sea, el problema está en que estos últimos 40 años, de los 40 años anteriores, han hecho que ese concepto franquista de la historia, desgraciadamente, nos haya hecho dar que poco más o menos que todo el planteamiento era tipo sección femenina y, sin embargo, también nos hemos olvidado de mujeres feministas, entendidas como tal, en pleno franquismo, como Mercedes Formica. Mercedes Formica es falangista, es amiga de José Antonio Primo de Rivera y, sin embargo, es una abogada de las primeras que monta además un bufete en el que se da cuenta de la bestialidad que es ante unos malos tratos en el domicilio conyugal. Claro, como la casa es del paterfamilias, del tema, pues había que depositar a la mujer, si tenía derecho, para protegerla, pero que se la depositaba en casa de sus padres y si no, en un convento. Yo digo, ¿pero aquí estamos? Entonces, una animalada. Y entonces, bueno, gracias a esa reforma, con los Garrigues Walker y con todos los grandes juristas y abogados de la época, que incluso se hicieron un poco la broma de que era como por el nombre, que era la Reformica. Sí, pero fueron decenas de capítulos del Código Penal, del Código Civil. O sea, esto fue un cambio increíble e impresionante en un momento dado en que incluso en otros países no se estaba dando. Pero, por lo que sea, en general hemos sido pues muy nefastos con nuestras propias heroínas, con nuestros propios héroes o con nuestra propia historia. Con Mercedes Formica incluso se dio un caso curioso porque ella era gaditana, aunque digo que sobre todo luego bueno, se hizo también algunos libros cuando la época en Málaga, cuando la guerra y luego pues en Madrid. Bueno, pues cuando llega al poder los ayuntamientos del cambio, en Cádiz, Kichi, el alcalde, que yo no sé cómo se llama, pero llamaban Kichi, bueno, el alcalde pues lo que hizo fue quitar el busto de esa falangista en cuestión de la memoria histórica. Y sin embargo, Manuela Carmena en Madrid, que al menos era juez, evidentemente había estudiado Derecho y le puso una calle que ni siquiera todavía tenía a esta mujer que hizo tantísimo y que se va a enfrentar directamente cara a cara con Franco para decirle que no se podían convertir, o sea, que no podía ser la mujer que fuera objeto de abusos, tratada como si fuera un objeto y ser depositada, es que la palabra es así, depositada como si fuera un florero en cualquier otro sitio. ¿Por qué hemos olvidado todo este tipo de cosas? No lo sé. Hay veces ya digo que también hemos olvidado, insisto, como mañana digo saldrá en esa pequeña columna, ese Juan Latino, como hemos olvidado a Fidel Pajés, el inventor de la anestesia epidural, o hemos olvidado tantos. Yo no sé si es que España tiene un problema y es que tenemos más historia de la que podamos no sé si consumir, no sé si tragar, no sé si digerir, ¿no? Como decía Winston Churchill sobre los Balcanes, pero es verdad que tenemos una historia que es imparable. O sea, más estudias la historia de España y de esas Españas y más estudias una riqueza de personajes, de personas, de cosas erróneas, de cosas malas, de cosas buenas. O sea, la historia no es poliédrica y es
multicolor y con el llamado aquí no es una cuestión de blanco y negro. Pero es eso, ahora mismo se están empezando a recuperar, o sea, se está recuperando con muchos autores que están haciendo y sobre todo de lado un poco esa leyenda negra. Y una de las leyendas negras que también tenemos que quitar es que con relación a otros países, la mujer española no solamente no ha sido menor que en otros lugares, y lo podemos ver incluso hasta en la serie de televisión norteamericana y todo el tema, que olvidemos lo que era el grado de bienestar con el grado de derechos que tenían. Y no eran para nada tan superiores a lo que podía tener una mujer española. E insisto, que llegamos a muchos, de hecho incluso igual, hasta en la Francia tan culta, a la Real Academia de Francia, donde estaban los inmortales, no entró una mujer cuando ya había una mujer en España. Jules Renard no llegó, cuando ya llegó ahí a ser académica de Francia, ya había una académica en España. O sea, es una lucha constante, hay que reivindicar a las mujeres, no por ser mujeres como tal, pero sí es verdad porque han tenido muchas veces un hándicap que les ha condicionado, pero que es una realidad en nuestra historia de España. Y yo lo que no quisiera es, a estas horas, que además, en fin, no quisiera más aburrirlos, los que están en Iberoamérica es mucho más fácil, porque están ahora para hacerse un tecito y esa cosa, y tomarse incluso una cervecita buena, que es la verdad, pero ahora cuando metamos una cerveza ya sí que no vamos para dormir. Pero yo creo que sería bueno, interesante a lo mejor que si hubiera preguntas o comentarios, pues yo estaría más que encantado y espero que no haya sido pues muy pesada esta pequeña, un poco, todo un revolutum de charlas sobre tantas y tantas cosas que he querido decir. Muchísimas gracias, Javier. De verdad que ha sido maravilloso, ha sido un recorrido pues por todas las épocas de nuestra historia y de verdad que vamos a recuperar, estamos recuperando justamente esas figuras importantes de nuestra historia y de verdad que tenemos que hacer memoria y reseñar esos hechos importantes que realizaron. Y ahora vamos a dar el turno de preguntas, este momento dinámico en el cual pues vamos a dar la palabra, pues utilicen justamente la opción levantar la mano y no olviden pues decir de qué procedencia o que qué lugar precisamente pues residen. Y voy a darle en primer lugar la palabra a mi gran amigo Miguel Ángel López de la Asunción, que seguro que tiene una pregunta muy interesante para ti, Javier. Adelante, Miguel. Gracias, Alfonso. Javi, Somos amigos, ¿eh? Somos amigos, ¿eh? Sí. Hace tiempo. ¿Qué cosas tienes? Aburrir tú, macho. Es imposible, es imposible. Yo siempre que afronto una investigación, un trabajo, un libro, que hay involucrados muchos personajes, siempre acabas, quieras o no, aunque intentes evitarlo, cogiendo un cariño especial por alguno. Bueno, yo en los últimos de Filipinas, pues por Martín Cerezo, por Virgilio de Quiñones, por Loreto Gallego, por Marcelo Adrián. Siempre hay alguno que, aunque todos hayan sido héroes, aunque todos hayan sufrido, aunque todos hayan luchado, siempre tú, por motivos X, acabas cogiendo un cariño especial. En tu caso y en este libro, ¿te ha pasado? ¿Tienes un cariño especial por una mujer en especial? ¿Y el por qué? Pues la verdad es que sí. No voy a decir eso me gusta la pregunta y tal, porque es una pregunta interesante, pero es verdad que curiosamente no he hablado de ella. Es la primera no hispana, una mujer que cambia el destino de dos imperios, que es Malinali, o Doña Marina, o Malitzin, según como se la quiera llamar, la que fue amante de Hernán Cortés, traductora, intérprete, más que traductora, intérprete, una mujer con una capacidad de diplomacia espectacular. Yo creo que la conquista de México, que ahora estamos también en su quinto centenario, acabará este año, del 19 al 21, es algo que todavía no se ha estudiado. Se ha estudiado todavía con muchos prejuicios y con muchos aspectos que no tienen nada que ver, pero esa mujer que además que tenía una fuerza tremenda, que venía como esclava, que se repone, que tiene ahí esa lucha, porque, en fin, era una esclava por decirlo así, maya, no tenía nada que ver con los mexicas, que se hacen efectivamente en esas luchas que hay con Cortés, que es un conquistador curioso, extraño, que estudió en Salamanca, que al mismo tiempo se basa mucho en los aspectos de una cierta legalidad,
extraña 500 años después, más tarde, y una situación al final que hacer que unos aliados como los de Tlaxcala fuera la primera ciudad con fuero juzgo y que tuvieron, pues eso, al ser aliados, y de hecho fueron los tlaxcaltecas los que realmente estuvieron en la toma con Legazpi de las Filipinas. O sea, quienes iban eran novohispanos también. Pero todo eso se hizo realmente gracias a la labor de una mujer. Y en el Códice de Tlaxcala, que es un códice espectacular, que es casi también como una especie de gran cómic enorme, sale doña Marina, sale Malinali de una manera muy, muy representativa. A esta que se le conoce también como Malinche, es curioso porque Malinche era la misma manera, realmente como el nombre que le llamaban a Cortés, pero era con relación a que era como el dueño de Malitzin. Y a ambos se les conocía por el mismo nombre. O sea, una simbiosis de ese personaje de Cortés con Malinali, con Malitzin, que hacen que el nombre de Malinche sea utilizado para los dos. Estudiar la figura de esta Malinche, por muchos traidora, en ciertas partes de México, etc. A mí me apasionó y la verdad es que me dejó un pozo increíble. De hecho, además, tuve que ir un poco a la visión de Ian Gibson, que somos los dos, qué bonito ponerme junto con él, pero que le damos un enfoque diferente a su final, porque el final, es verdad que lo que ocurre muchas veces, desaparecen muchas veces estas mujeres en el olvido, en la historia, sin saber mucho más, pero es un personaje que si se estudia, y los que lean yo creo que el libro, verán que es verdad que hay un cariño especial en ese capítulo, porque es una mujer creo que apasionante. Muchas gracias, Javi. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Javier. Voy ahora a dar la palabra desde esas tierras tan queridas y hermanas como es Venezuela. Voy a darle la palabra a Antonio, de la Fundación Horacio Ducharne. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Miguel Ángel. Y encantado de escuchar a Javier en este hermoso relato acerca de el protagonismo de las mujeres, que, como bien dice Javier, es extraño que todavía nosotros algunas veces tengamos como que dudas o no sepamos lo importante que han sido las mujeres, porque nosotros inclusive hablamos el lenguaje que hablamos porque es nuestra lengua materna. Gracias a las mujeres que nos criaron, hablamos español. Y además la maternidad es indiscutible, en cambio la paternidad no siempre es indiscutible. Mire, Javier, yo tengo tres preguntas. Fíjese, yo podría preguntarle acerca de muchas mujeres como Catalina de Aragón y otros personajes importantísimos de la historia de España, pero me gustaría concentrarme en el caso particular de Isabel II, la hija de Fernando VII, porque pienso que ella marcó un punto de inflexión en la trayectoria histórica de España durante ese especial siglo XIX, cuando inclusive se inician esas guerras carlistas, ¿no? ¿Qué rol o qué papel, en su opinión, jugó Isabel II y también la sociedad española al asumir la autoridad real de España en un momento tan delicado de la sociedad española, y también, para algunos casos, violando la tradición al colocar Fernando a su hija en vez de a un masculino en la autoridad española? Ese problema, me gustaría escuchar su opinión acerca de ese papel de Isabel II. Y la otra cosa que me gustaría también, creo que no debe conocer mucho el caso de otra Isabel, que es una Isabel nuestra, aquí de Guayana, en Ciudad Bolívar, que es doña Isabel de Alcalá, que fue una importantísima defensora de la ciudad de Santo Tomé de Guayana en 1618, cuando los piratas de Walter Raleigh intentaron por segunda vez de tomar Santo Tomé de Guayana. Esta mujer, doña Isabel de Alcalá, actuó como una verdadera capitana defendiendo la ciudad, fue reconocida localmente como una extraordinaria matrona romana, e inclusive fundó otra ciudad en el Orinoco que se llama Triunfo de la Cruz y Nueva Cantabria del Orinoco, y fue muy reconocida localmente. Creo que no es muy conocida del otro lado del Atlántico, y me gustaría entonces aprovechar esta oportunidad para notar su nombre, subrayar su nombre, doña Isabel de Alcalá, fundadora de Triunfo de la Cruz y Nueva Cantabria del Orinoco. Y la última pregunta es sobre el futuro, porque, como dice Confucio, estudia tu pasado para adivinar tu futuro. ¿Qué piensa usted, Javier, acerca del futuro
de nuestra sociedad y en particular del papel que está jugando la mujer en nuestra sociedad, hacia dónde vamos con todas estas tensiones y cambios y novedades en el rol de la mujer y del hombre dentro de nuestra sociedad y en particular la sociedad española. Muchas gracias y encantado de escucharle su extraordinaria conferencia, don Javier. Bueno, pues muchísimas gracias, aunque vamos, me ha puesto un papelón gordo. Aparte que, bueno, le agradezco lo de Isabel de Alcalá porque es verdad que son figuras. Hay otras que me he dejado también en el tintero que tienen, ¿verdad? Que salen y que están ahí arrojándose como tal. Incluso de María Pita no hemos hablado, que es un poco, efectivamente, es casi muy parecido a la historia que me cuenta. Y estudiaré el caso de doña Isabel porque es verdad que yo desconocía esa mujer, pero es que hay tantas que cuanto más estudias, y cuanto más estudias es cuando más descubres que es cuando entiendes por fin lo que decía Sócrates de que solo sé que no sé nada, porque cuanto más estudias es que te das cuenta de lo mucho que te falta aún por saber. Claro, en cuanto a Isabel II, realmente, claro, la tradición sálica que viene con los Borbones, con Francia, ya digo que no era la tradicional en Castilla, porque había habido reinas, digo, propio Urraca, Berenguela, Leonor, María de Molina, y la propia, evidentemente, Isabel I, y no había tal problema. Pero es cierto que esa ley sálica que viene con Francia, que viene con una tradición más diferente, que no era la propia de las Españas, pues, bueno, pues va a llevar al enfrentamiento con su hermano, que es el heredero, y a lo que son las guerras carlistas. Claro, Isabel se convierte en reina siendo niña, lo cual ya es un problema, ¿no? El acceso a su reinado es en un momento dado, además, en el que empieza su reinado, efectivamente, en una guerra civil, en una guerra que tiene que luchar y en la cual, pues además, pues ella, bueno, pues al final acaba en una situación de un país, en una situación muy, muy incómoda, con muchos, los famosos espadones del 19, con los Narváez, con los Prim, que todos van a intentar, los Serrano, su niño guapo, como le llamaba, intentar conseguir un poco, pues, echar el asco a su sardina. Es verdad que Isabel II lo que tenía era bastante reaños y, para colmo encima, pues le casan con un primo suyo, Francisco de Asís, que decían, ella misma, sobre su marido, que tenía más puntillas el marido que ella en su noche de bodas, claro. Entonces, pues bueno, pues era un problema. Eso también luego le llevó a que en la sátira política pues la dijeran de todo, ¿no? Pues que evidentemente, porque es lo más sencillo. Hacia una mujer lo más fácil es decir que es casquivana, que es pues eso, una golfa, una sinvergüenza, porque eso es lo que más se va al tópico. Pero es que realmente le tocó una situación muy, muy, muy complicada. Pero lo que hablamos, la grandeza que tiene siempre el hecho de la mujer es que al final su legitimidad como reina le hizo que al final, finalmente, y tras pese a lo de Prim, Borbones nunca, jamás, pese al intento de la nueva monarquía democrática del corte novedoso como la de Amadeo o el primer intento republicano que salió desastroso por el tema del cantonalismo, pues volviera su hijo y fuera su hijo Alfonso XII quien finalmente pues acabara reinando. El futuro para la mujer. El futuro de la mujer está, como dice bien, en el pasado. Yo recuerdo una anécdota que me gusta recordar de mi madre, pues tras la guerra, y ella hizo unas oposiciones a construcciones aeronáuticas. Era casa que era donde se hacían los aviones, las construcciones aeronáuticas y tal, que ahora mismo pues están en ADS. Bueno, sacó las oposiciones, las aprobó, aunque estaba militarizada, ella tenía el grado de sargento, aunque ya digo que no era todavía no era una integración real como la que hay en las Fuerzas Armadas actuales, pero bueno, ella era como secretaria de dirección del general que había. Y entonces ella contaba muchas veces la anécdota porque mi madre pues era muy, muy, muy femenina, en el aspecto que era pues muy clásica, muy pijina, del barrio Salamanca, como decimos aquí en Madrid, muy de niña bien. Y entonces pues ella terminaba de tomar las notas con el general y cuando se levantaba se quedaba de pie para que el general le abriera la puerta. Claro, decían, hombre, señorita Aurora, por Dios, que es el general. No, él es el general, pero yo soy mujer. O sea, ese concepto en el que por eso no quiere decirse ni que una mujer sea minusvalorada ni no del tema, dice, no, yo he hecho mis oposiciones, yo estoy aquí, pero yo soy mujer. Y tengo una serie de... No son ni privilegios ni detalles, son cuestiones que parecen anecdóticas, pero el problema está en cuando la igualdad de derechos lo acabamos entendiendo como algo que es que la mujer tiene que coger el rol del hombre. ¿Para qué?
en el momento que ha cogido el rol del hombre, ha hecho un pan como unas obleas. Porque ahora mismo la mujer se tiene que ser mujer, madre, esposa, trabajadora, eficiente. ¿Y los hombres qué hacemos? Pues lo mismo que llevamos haciendo desde el Paleolítico. O sea, salir para cazar el mamut y volver cansados. Porque somos unos bandarras. Porque además con un resfriado estamos hechos polvo. Y las mujeres paren y tienen mucho dolor. Anda que si parierais vosotros, ¿cómo vamos a parir nosotros? Vamos, estaríamos muertos al día siguiente. O sea, no podríamos. Pero bueno, es que el concepto no es buscar nuevos horizontes. Lo que hay que es implementar de una vez que la ley se cumpla. Cuando hay un planteamiento lógico y normal, que es verdad que las familias ahora mismo son más difíciles, sobre todo en el mundo occidental, en donde ya no hay ni abuelas ni madres que se puedan encargar de los niños. Entonces, ¿qué se hace? Que la mujer está en ese aspecto diciendo, bueno, pues es la parte profesional con la parte también de maternidad que hay. Porque, insisto, los hombres es que no podemos ser padres sin la mujer. Con lo cual, todo eso nos lleva a una situación en la que ahora mismo no es porque haya crisis económica por la que hay menos hijos en Europa, por ejemplo, o en el mundo occidental. De hecho, la tasa de natalidad en Luxemburgo, que es el país más de renta per cápita más fuerte que hay ahora mismo en la Unión Europea, es la misma que en España. No es un problema económico. Y eso se ve incluso hasta en los propios reyes. Los reyes antes tenían más hijos que conejos. Y ahora mismo, pues los hijos que tenía y que tuvo don Juan, con el número de los hijos que tenía don Juan Carlos, a los hijos que tiene ahora, han ido disminuyendo. Porque es acorde a esa nueva sociedad en la que decimos que es una cuestión económica y que no podemos permitirnos tener hijos. Pero sí podemos permitirnos tener tarifa plana, televisión ancha, HBO, Netflix y las últimas cosas para irnos a Cancún. No, queremos, lo que pasa es que hemos puesto nuestras orientaciones sobre necesidades en otros puntos. Y yo creo que el futuro de la mujer está en ser más mujer que siempre, en luchar por una igualdad de reconocimiento de su día a día y no forzar cosas. O sea, es absurdo como ahora en España dice, no, es que tiene que haber más mujeres ingenieras. ¿Por qué? Yo vengo del mundo de la cooperación de muchos años, en donde normalmente era 80-20. 80% mujeres. ¿Aquí qué hacemos? ¿Quitamos entonces mujeres para que haya igualdad? Si es que eso no es igualdad, eso es buscar una falsa equidad. O sea, pero la igualdad ante la ley, eso es por lo que hay que luchar. Y si de pronto en un momento dado, o sea, sí, pues hay muchas mujeres ingenieras, pero no es una cuestión, insisto, de que yo jugaba a las cocinetas de niño y yo estoy con mis Madelman y todo el tema. No, de verdad. La cosa es mucho más sencilla y hay cosas antropológicas que no gusta decir porque, insisto, biológicamente no somos iguales. Y eso, pero no quiere decir que, insisto, esa desigualdad se tenga que ver ante la ley. No sé si me estoy explicando, me estoy metiendo en más jardines de los que puede haber en la selva tropical del Amazonas. Pero bueno, en fin, espero que más o menos haya dado una idea de lo que quería decir. Muchas gracias, don Javier. Seguramente el tema polémico dará para más discusión. Gracias otra vez. Un placer. Muchísimas gracias, Antonio, siempre fiel y siempre con preguntas muy, muy interesantes. Y ahora voy a dar la palabra a Jasó Beront. Jasó Beront, que, bueno, no sé su nombre real, pero ahora nos lo va a decir. Jasón Beront. Se ha caído. Bueno, volverá y hará la pregunta. Creo que ha ido a encender el micrófono y se habrá equivocado y ha cerrado. Aquí está de vuelta. Sorry. Primero que nada, buenas tardes, buenas noches a todos. Un abrazo muy grande desde Chile. Y mi nombre es José Antonio Soberón. Lo que pasa es que esta no es la aplicación que normalmente aplico. Yo soy más de Zoom. En segundo lugar, si se me permite por la concurrencia, un fuerte abrazo a don Javier Santamarta, a quien conocemos desde hace un tiempo. Y en tercer lugar, respecto a la pregunta, yo la verdad es que después de la pregunta del hermano venezolano y la respuesta que dio don Javier, yo la verdad no sé qué preguntar. Así que voy a tener que recurrir necesariamente, y si se me permite, a la improvisación, lo cual nunca es bueno en un abogado. Y con todo lo que dijo Javier y con todo lo que se ha dicho acá, en realidad mi mente pensó en tres espacios distintos. Y fue el primer espacio, ¿qué nos ha pasado qué piensas tú, Javier, que nos ha pasado como hispanos, como hispanoamericanos, como latinoamericanos, da lo mismo, como que todos venimos de la misma madre, la misma hermana mayor que es España? ¿Y por qué nos vamos nosotros olvidando de nuestra historia, de tantos triunfos grandes, pequeños, de personas que en su momento tuvieron que
hacer grandes actividades que pasaron a ser desconocidas. ¿Y por qué tenemos nosotros ese gusto de, en pocas palabras, dispararnos a los pies? De siempre valorar nuestra historia y, entre paréntesis, también valorarnos como hispanos o hispanoamericanos. Cuando la experiencia que tengo yo, por lo menos en lo que son los miembros de España, los inmigrantes españoles, es que son personas tremendamente fuertes, personas que son tremendamente inteligentes, tremendamente honestas, tremendamente trabajadoras, y porque eso como que no se queda en nuestro sustrato, como sucede distinto con los ingleses o los alemanes. Eso me lo hacía pensar precisamente porque tú comentaste el caso que es muy poco conocido, el de Inés de Suárez. Entre paréntesis te informo, yo tengo a 2 cuadras la Plaza Inés de Suárez y fue una tremenda mujer, pero que yo he escuchado muy poco historia de ella. También me sorprendí, ya muy mayor, descubriendo la historia española tan apasionante y con tantas cosas que hace, en mi punto de vista, sentirse orgulloso. O sea, cualquier español debiera sentirse que es capaz de hacer lo que sea, que es capaz de triunfar en cualquiera de sus actividades. Cualquier español tiene esa fuerza y me llama la atención cuando estuve en España la última vez, el 2017, que yo no noté tanto eso. Me llamó un poco la atención. Eso por un lado. Respecto, no voy a seguir con más divagaciones para no aburrir a la concurrencia y solamente mandarle un gran abrazo a usted, don Javier, también a don Ignacio que por ahí me escucha, y un abrazo a todos los hermanos que están por ahí escuchándome y que han tenido la paciencia de guardar silencio mientras divagaba un poco. Don José Antonio, siempre es un placer escucharle y además es un buen abogado y un buen letrado, en fin, nunca puede aburrir, pero sí es verdad que puede ser incisivo en unas preguntas que son de difícil contestación. Primero porque es verdad que simplemente si se hubieran intentado mantener a la hora de la independencia los virreinatos como estaban, como tales naciones, ahora mismo a lo mejor habría 5 naciones nada más en América, pero con una fuerza increíble. Desgraciadamente, claro, los intereses también que había por parte de ingleses, o norteamericanos y de otros lugares, han hecho que incluso se mantengan hasta territorios como las Guayanas, holandesas y francesas y tal, en sitios donde decía, bueno, es una cosa demencial, que eso no podemos ni siquiera imaginar, ¿no? Aquí tenemos un problema con Ceuta y con Melilla, en fin, cuando además incluso son algunas ciudades, efectivamente, de hecho alguna de ellas más antigua que a lo mejor la incorporación al Reino de Navarra, como pasó con Cuba en su momento. Cuando Cuba se pierde, es que Cuba había sido España, no de España, sino España, antes que Navarra. Entonces, claro, es que diciendo, es que Cuba lleva siendo 5 siglos, o sea, 4 siglos, 5 siglos con nosotros. O sea, pero si es que esto es España. O sea, claro, ese desgarro de decir que en un momento dado, pues claro, nos estábamos desgarrando también nosotros. Todo el siglo XIX fue un desgarro completo, con las guerras que estaban, los ayacuchos, lo que se quiera ver, con la realidad incluso de nuestras guerras carlistas y todo el tema, en la que hace que yo creo que todo eso llevó pues a una sensación ya del acabose cuando ya Norteamérica, sobre la base de que había hecho ya con la rapiña sobre México, todo lo que era Nueva España, más luego pues con los tratos que hubo que hacer de venta con Florida y posteriormente la guerra contra Cuba, se convierte en potencia gracias a lo hispano. O sea, se convirtió incluso en un país en el que incluso crea la leyenda del destino manifiesto y de la marcha hacia el oeste sobre los caminos de los Spanish Trail, sobre los caminos hechos por españoles, como si hubieran llegado a zonas remotas, cuando ahí lo que llegaban era, evidentemente, a las misiones de San Francisco, de Nuestra Señora de los Ángeles, etcétera, etcétera. Claro, cuando de pronto todo eso además se combina con la potencia de también Inglaterra, y España, Hispanoamérica y las Españas, por decirlo así, nos encontramos en una situación muy de decadencia y de las cuales pues ha sido muy difícil por intereses ajenos, porque claro, ver las riquezas que había en países, evidentemente, que incluso sobrepasaron, ya que no estuvieron en las guerras mundiales, como fue Venezuela, Chile, Argentina, Brasil o México,
sorprende efectivamente, desgraciadamente, cómo muchas veces la situación, bueno, pues puede llevar a estas situaciones de debacle que ahora mismo también estamos viviendo en España. Una cuestión económica que no la estamos enfocando bien y que vamos perdiendo puestos en el PIB, en todo el tema. Entonces, desgraciadamente, las naciones y los estados, como mismo se crean con esa fuerza, pueden acabar destruyéndose. Yo creo que hemos tenido un problema y es que no hemos mirado entre todos hacia nosotros mismos. Los ingleses, los anglosajones crearon una Commonwealth sobre la base simplemente del comercio y les ha funcionado de maravilla. Y nosotros con los lazos de sangre y de realidad y de estructuras formadas, que yo cada vez que cruzaba el charco y me lo he recorrido desde norte a sur, pues claro que ves las diferencias. Pero claro, si es que diferencia hay, es que si estás en México, ¿qué tendrá que estar yo qué sé, en Sonora? Si te vas a Tabasco, ¿no? Claro, de Hermosilla a Villahermosa, pueden parecer nombres parecidos, pero las formas de entender son tan diferentes como si uno se va a Vigo o si te vas a Málaga. O sea, pues también, pues claro, son formas diferentes de entender. Eso no quiere decir que esa multidiversidad, que hubiera sido una fuerza, la hemos convertido, yo creo, que en una debilidad. Y no hemos sabido aunarnos todavía. Entonces, yo creo que el futuro podía ser hispano en entender el tema. Pero yo creo que el problema está en que no tenemos estadistas, tenemos políticos. Si hubiera estadistas, gente que yo creo que tuviera esa visión, podríamos tener una fuerza mucho más tremenda incluso. Y en eso yo es verdad que es que yo cuando voy a Suecia me aburro mucho y no les entiendo. Y yo me voy, me da igual a dónde vaya, al otro lado del charco, y a lo mejor, según como me vean, dice, ¿usted quiere boricua y tal? Y yo, más abajo, a la derecha, no sé qué. Bueno, pues ya está, y te encuentras en casa. O sea, eso es esas Españas y tal, que yo creo que tenemos que volver a recuperar de alguna manera. Muchas gracias a ambos, y a Javier y nuestro amigo de Chile. Y vamos a ver precisamente a, bueno, Fabio Castaño, que no es Fabio Castaño, yo creo que es una mujer. Ahora nos va a decir su nombre y su procedencia. Adelante, diga su nombre. Pido perdón a todos los asistentes porque, claro, efectivamente no soy Fabio Castaño, soy la otra parte del legado hispánico, soy Vanessa Andrés. Fabio se va a asomar ahora mismo porque aquí, se lo estoy rogando. ¿Se me no? Perfectamente. Y nada, muchísimas gracias, Alfonso, por organizar esta conferencia, a Javi, que no nos cansamos de escucharle. Y tomando un poquito, escuchando la consulta anterior, pues nada, a mí lo que me ha venido a la cabeza es que gracias a la labor divulgativa de Javi y de tantos escritores, ¿no? que tenemos la oportunidad de conocer en las redes, ¿no? Y a través de las presentaciones de nuevos ensayos, pues yo tengo la esperanza de que se nos pegue un poco, de que nos inspiren todas estas historias y se nos pegue un poco a los que somos hoy, ¿no? A los que ahora nos toca coger el relevo y hacer que el futuro sea hispano, concretamente, ¿sabes? En cierto modo. Eso es. Y nada, vamos a la pregunta. Te vamos a preguntar de las reinas de la historia de España, dentro de la dinastía Habsburgo y de la dinastía Borbón, ¿cuál es tu favorita de cada una de las dos dinastías? Adelante, mójate, Javi. Estos son amigos y lo demás son otras cosas. Muchísimas gracias, Legado Hispánico. Podéis iros a hacer puñetas que preguntan a CISA a estas horas de la noche. ¿Será posible? Es difícil. Yo sé que me estáis pidiendo mojarme, pero de las dinastías Habsburgo es que hay una reina que no lo fue gobernadora y hubiera podido ser una gran reina de España, que es Clara, la hija de Felipe II, Clara Eugenia. Clara Eugenia es una mujer espectacular, creo que es una mujer también que hay que estudiar. De hecho, el propio Felipe II estaba, tenía en su despacho un lugar donde también ella regía y gobernó los Países Bajos, no una situación sencilla y fácil. Y creo que cuando incluso Felipe II se lamentó y decía aquello de Dios que me ha dado tantos reinos, no me ha dado un hijo para gobernarlos, por ese concepto, ¿no? De que la prevalencia del varón sobre la hembra,
si hubiera habido esa realidad de decir que Clara Eugenia hubiera sido reina y hubiera sido una reina realmente, yo creo que muy, muy, muy importante. De la dinastía Borbón, pues a lo mejor, claro, el problema de la dinastía Borbón es que, claro, se quedan los Borbones, pero luego la mayoría de las reinas no son de tal, porque, por ejemplo, María Amalia de Sajonia es una reina interesante, curiosa, en lo que supone un poco lo que era en aquel momento también una reina preocupada de lo que hubo, pero hay una reina a la cual le debemos mucho y que la gente apenas cae en ella, que fue la esposa de Fernando VII, que no es que tenga muy buena fama, pero gracias a él tenemos todo lo que es el Museo del Prado, el Gran Museo del Prado, la mayor pinacoteca del mundo, se la debemos a esta reina y toda esa riqueza que se hizo con el botánico y todo el tema, se la debemos curiosamente a la mujer del rey llamado el Deseado y que sin embargo fue el más felón de todos los reyes. Entonces a lo mejor esas dos serían como ejemplos un poco, yo creo que podrían valer, tal vez. Muchas gracias, Javi. Gracias. Muchas gracias a Vanessa y a Fabio. Quiero preguntarles a Vanessa y a Fabio, bueno, primeramente os damos las gracias por parte de Miguel Ángel López de la Asunción y de mí mismo precisamente por vuestra presencia y quiero preguntaros de dónde nos preguntáis, ¿de dónde sois? Perdonadnos, que es lo primero que teníamos que haber dicho. Bueno, nos conectamos desde España y en concreto desde Madrid. Muchas gracias a ambos por parte de Miguel y mío y bueno, y que sigáis nuestras conferencias, ¿vale? Muchísimas gracias. Voy ahora a dar la palabra nos vamos ahora mismo desde Madrid, nos vamos precisamente a las Islas Afortunadas y nos vamos aquí en la conversación. Hombre, no podía faltar, Javier. No podía faltar aquí Nikon. Vamos a ir justamente, Javier, nos vamos a las Islas Canarias, nos vamos a esas islas maravillosas y nos vamos con Diego de la Guardia, creador del grupo hispano, Despertar Hispano, y le voy a dar la palabra. Adelante, don Diego, adelante. Hola, muy buenas noches, encantado de estar aquí y seré súper breve. Antes que nada, darle gracias a Miguel Ángel y a Alfonso por esta nueva conferencia magnífica y a Javier Santa Marta por darla hoy. Una pregunta súper breve, ¿qué piensa sobre las dos mujeres más importantes de la historia de la hispanidad? La primera es la Virgen María y la segunda Isabel la Católica frente a la ideología de género, ¿no? La ideología actual de izquierda que la tienen completamente omitida o encima las tienen muy censuradas, si no atacadas. Muchas gracias. Bueno, primero me hubiera encantado eso de vámonos a las Canarias, ahora mismo me marcharía ahora mismo, o sea, pese a que aquí en San Lorenzo la Escuela es un sitio maravilloso, pero vamos, las Canarias sería ahora mismo un lujo también estar ahí. Y como he dicho, la representación de la Virgen María, digo que es fundamental. Somos el país más mariano del mundo, con lo cual, de hecho, incluso hasta la mayoría de los pendones que se llevaban en la batalla de Lepanto eran con motivos marianos. Y realmente el pendón que entra en Tenochtitlán pues hace 500 años es el de la Virgen. O sea, con lo cual siempre ha tenido una importancia vital en esa realidad. Y claro, cuando no entendemos o no quieren entender este rat fem de cuarta ola, este llamado feminismo radical. No, yo creo que no es un feminismo porque ya digo que dejan de lado efectivamente a mujeres, incluso te digo, con la propia Isabel I, que promueve la imprenta, que promueve la creación efectivamente del acceso a la mujer a los estudios, a el tema, que no tiene ningún problema para batallar, para debatir, para decir incluso que yo me caso con quien tengo que casar. O sea, una mujer empoderadísima, pero que entra dentro de los tópicos de decir que, claro, no parecía o no parece, ¿no? Porque esto, a veces incluso escritores como Pérez Reverte han caído muchas veces también en el tema, bueno, cuando él, por ejemplo, trataba el tema, incluso, no sé, del Cid, claro, todo el franquismo, ya sabemos que incluso se quiso también beatificar a Isabel la Católica y tal, y a lo mejor no la hemos tratado ese tratamiento, o sea, o no la hemos visto como la mujer que era. La mujer, además, madre de reyes y que, además, en un momento dado, tiene sus luchas con Juana, con su hija, a la que yo considero la primera reina de España, porque es la primera que realmente es de todos los territorios unificados, con Navarra ya incluida, y a la cual, pues, tiene un poder tan grande que ahora también este año, que es el del 5º centenario de los comuneros, realmente no se rebelan contra el rey, se rebelan contra el mal gobierno de un emperador que viene de fuera, para dárselo a la reina Juana el poder, para dárselo a otra mujer.
Sin embargo, va a ser muy difícil que a lo mejor, María de Padilla, la Leona de Castilla que se llamó, que estuvo ahí encerrada en Toledo luchando contra las fuerzas del emperador, a lo mejor se le reconozcan este año de los comuneros. Hay mucha mujer ahí y el problema está en eso, que cuando desde el planteamiento de género desvirtualizamos el sexo de las grandes reinas y personajes que han habido, pues entonces ya estamos hablando de otra cosa. Muchísimas gracias, don Javier. Un placer. Muchas gracias, don Diego, por tu fidelidad y por hacer unas preguntas siempre muy interesantes. Y bueno, voy a hacer yo una pregunta también. Yo también tengo unas dudas también, Javier, y al hilo precisamente de lo que han dicho nuestros amigos de Madrid, de Vanessa, bueno, pues yendo a la dinastía Habsburgo, pues quería preguntarte justamente por la hermana de Felipe el Hermoso, por Margarita de Austria. Su papel sobre preceptora precisamente de Carlos de Habsburgo, de Carlos V. Y también te quería preguntarle también por Juana I de Castilla, digamos, su papel precisamente, digamos, si es verdad que perdió la locura o realmente otros hombres digamos, se aliaron contra ella. ¿Cuál es tu opinión sobre esos dos personajes? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alfonso. La verdad es que el papel de Margarita, claro, es importante. Lo digo siempre, además, se ha dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y muchas veces una gran mujer sorprendida, pero es cierto que es fundamental para entenderlo. El hecho de luego de llevar la corona o no corona o haber estado ya, pues dentro de lo que es la púrpura más regia, hace que queden esos personajes como a un lado o apartados. Cuando no han sido así. La educación de Carlos, hay que entender que Carlos llega como rey de España con 17 años, o sea, que es muy joven, que además se encuentra en una situación en la que lo que es su padre, con la relación que tiene, además, es todo un follón tremendo, ¿no? O sea, lo que va a tener incluso con el problema que tiene con su hermana de Foix, que al final... Entonces, yo creo que es quien más o menos le ata un poco a la realidad. Le ata a la realidad. Estamos hablando de, digo, que esto que sabemos, eso en Juego de Tronos, en cualquier tipo de cosas, o en la Guerra de las Rosas, en otros sitios, pues es humano porque hay una serie de pasiones y de luchas y de conceptos y tal que ahora mismo pues no podíamos entender, aunque curiosamente es algo que vemos en cada serie de televisión, en una serie sobre periodistas o sobre juristas o sobre abogados, lo que hay, que en el fondo es así, porque el ser humano no ha cambiado mucho, querámoslo, no, simplemente en tecnología. Con Juana, la verdad es que es muy complicado, porque claro, si te casas con un tarao que te engaña a las primeras de cambio, te llevan a otro sitio, te encuentras entre medias de que tu propio padre te está haciendo, no, perdona, tu hijo te está haciendo la puñeta con tu padre, que además no sabe muy bien qué hacer contigo, porque además se acaba poco más o menos haciendo una pinza para que tú dejes de gobernar. Era de un carácter muy fuerte y de hecho tuvo muchos enfrentamientos con Isabel, con su madre. Entonces, claro, hay muchas veces que se dice, bueno, Juana se volvió loca, estaba loca o la volvieron loca. Y desde luego, con la vida que tuvo, lo normal es que se vuelva loco cualquiera. O sea, porque uno lo ve. Entonces, lo que pasa es que todo el romanticismo del 19 y las visiones decimonónicas, que al final, poco más o menos que luego de lleva, ¿no? Aurora Bautista ahí haciendo y tal, ahí, no, el rey está muerto, está dormido y todo el tema, hace que al final tengamos esas visiones muy decimonónicas o muy del aspecto de los tupicazos que han hecho de la historia, pues algo muy diferente de lo que en verdad fue. Pero yo creo que Juana es también una figura a reivindicar. Hay quien dice incluso que digo que si tan loca estaba, no hacía falta ni encerrarla tanto. Si tan loca estaba, no iban a ir efectivamente a que incluso muchos de los actos estuvieran teniendo que estar refrendados, pese a firmarlos Carlos I de España y V de Alemania, si no estaban firmados por la reina Juana. La reina Juana tuvo el título como tal de reina hasta su muerte y la legitimidad fue total. Con lo cual yo creo que sí que es una figura que de verdad que yo creo que habría todavía que reivindicar más de lo que se empieza a hacer. Muchísimas gracias, Javier. Voy ahora a dar la palabra a Azucena. Azucena desde Burgos. Bueno, dinos de dónde procedes y nada, haz tu pregunta, Azucena, adelante. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la conferencia, a Miguel Ángel, a Alfonso
y por supuesto a Javier Santamarta. Yo soy Azucena, vengo, vamos, desde Burgos, ¿vale? Y lo primero quería agradecer el cómo has tratado un poquito, ¿no?, las hazañas de estas mujeres que han contribuido a forjar la historia de un pueblo, ¿no?, de España en este caso. Yo más que pregunta quería citar a tres que son mis favoritas, ¿no?, las que tengo un poquito así. Antes has hablado sobre una mujer que favoreció el voto, ¿no? Yo tenía pensado o tenía conocimiento de que fue Clara Campoamor, corrígeme si me equivoco, la que igualó, ¿no?, las condiciones de voto en España en aquellos momentos en los que estaba tan vetado para las mujeres. Corrígeme, ya te digo si me equivoco. Y luego tengo otras dos. La segunda de ellas es María Pita, como esa gallega que defendió ahí a ultranza, ¿no?, en la mal llamada Armada Invencible, ¿no?, y que derrotó a estos ingleses, les humilló, por lo menos les humilló. Y luego, por último, a Santa Teresa de Jesús, de Ávila, de donde Miguel Ángel tiene conocimientos seguros de esta mujer, ¿no?, de esta mística revolucionaria que con su obra logró ahí dar un poquito de imponer su criterio, y hasta la Inquisición le persiguió un poco en esa época en la que las mujeres estaban supeditadas al padre de familia, al pater familia que has hablado antes, o incluso a los hermanos varones, fueran o no mayores que la mujer. Y nada más. Muchísimas gracias, Azucena. No voy a hacer preguntas si en Burgos hace frío, porque seguro que hace frío, porque vamos, en Burgos, en el Espolón, tiene que hacer frío, o sea, no es una cosa tremenda. Pero Clara Campoamor fue la que llevó el debate parlamentario en la Segunda República para lo que era ya el derecho ya de sufragio universal. Realmente ella ya venía, además, porque ella había sido elegida, porque eran estas curiosidades extrañas, ¿no?, en la que todavía se podía presentar, porque realmente la lucha del voto realmente empieza el debate con Carmen de Burgos. Carmen de Burgos es la que empieza, además, en los periódicos de la época a hacer, en el momento dado que estaba la época sufragista. Sofía Casanova también conoce a las sufragistas en su momento dado, yo digo, son a los periodistas y tal, pero Carmen de Burgos empieza a mover ese ambiente en los ambientes, pues, académicos, y sobre todo, antes la prensa tenía bueno, era el internet de la época, pero en los ambientes intelectuales pues era fundamental, y crea además varios debates más que interesantes. Realmente el acceso al voto o la incorporación del voto a la mujer se convierte por primera vez de forma pasiva con la dictadura de Primo de Rivera. Y ya luego, posteriormente, es cuando con la República sí es verdad que ya se consigue el sufragio universal, en contra de las teorías, de las posturas de Margarita Nelken y de Victoria Kent, entre otras, porque pensaban que la mujer iba a estar muy maleada por sus maridos, por la Iglesia, y en el fondo haciendo algo que era curioso, ¿no? Diciendo, no, yo es que defiendo el voto a la mujer, pero no la defiendo ahora porque ahora mismo las mujeres somos idiotas. Oiga, pues vaya usted, qué feminismo más extraño es este, ¿no? O sea, pues habrá unas que se equivoquen, otras que estarán maleadas y otras que no. Pero ¿y usted qué pasa? ¿Usted es más guapa que las demás que vamos a votar o qué? Era un concepto y, bueno, el propio Indalecio Prieto salió cabreadísimo, no quiso votar en esa votación, diciendo, hoy se le ha dado una puñalada a la República, ¿no? O sea, y luego, sin embargo, pues no fue así, y los votos luego pues, no influyeron tanto ni como se iba a decir, ¿no? Pero porque se pensaba que era ser un voto mayoritariamente conservador. Pero es verdad que y hay un libro que lo ha recopilado Luis Español, una versión nueva, que es Memorias de una revolucionaria, creo recordar, de Clara Campoamor. Luego, si eso lo intento recordar y si no lo paso, que yo recomendaría la lectura, porque Clara Campoamor al final fue repudiado por unos y por otros, y es también una figura muy también a reivindicar. Ahora se reivindica, ella era lo que ella misma se llamaba liberal, ella repudiaba tanto el comunismo como el fascismo, y así lo decía, estamos en los años 30, y al final, bueno, pues ahora mismo todo el mundo lo quiere también parte suya, ¿no? La quiere hacer parte del PSOE, la quiere hacer parte, que no era, y la quiere hacer parte, pues la derecha, todo el tema. Pero es una mujer de unas convicciones muy firmes y que le costó, evidentemente, acabar en el exilio y en Suiza.
Y esas memorias suyas de Clara Campoamor, esa de, en fin, donde cuenta su historia, yo la recomiendo, y esa versión que ha hecho ahora de Luis Español es magnífica. María Pita, pues marcha como con las mujeres en un momento dado ante el ataque ya de los ingleses, y de hecho ella toma a Alférez, que se dice que era incluso hermano del almirante Drake, y tras ver cómo incluso matan a su marido, pues ella evidentemente coge la bandera, el alférez es el que llevaba siempre la bandera, y le mata, dicen incluso que con la misma lanza y tal, o con la espada de su marido. Bueno, hay versiones, pero ese grito de quien tenga honra que me siga hace que ese movimiento sea ya, bueno, fundamental para acabar de echar a los ingleses. Está muy bien el libro de Contraarmada de Luis Gorrochategui, para que quiera saber lo que es verdaderamente la victoria sobre una contraarmada que sacaron los ingleses, que era muy superior a la armada que más se mandó en tiempo de Felipe II. Pero, lo que hablábamos, y esa guerra que además acaba en victoria en el Tratado de Londres en 1604, si mal no recuerdo, pues desgraciadamente nada más la recordamos por lo que las fake news, por decirlo así, nos han dado como si fuera gran victoria inglesa, que no lo fue así para nada. Y no sé si me queda con alguna que me he dejado en el tintero, de alguna de las preguntas. No solamente eso, y luego he citado también a Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa, perdón, la doctora de la Iglesia, sí. Mujer, además, se decía, me faltaba una, que no por eso menos importante, como también fue la 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz, que también al otro lado del charco la tienen más que reconocida, y aquí, bueno, pues tenemos un monumento en un sitio que casi nadie la conoce, y que además con esos versos que decía, ¿no?, de los hombres que se quejan de quien verdaderamente son ellos mismos la razón de lo que ellos mismos se quejan, bueno, hace ya una loa al feminismo en un momento tremendo. Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, ella, es verdad, tiene también un carácter que hace que le da igual quién le diga y quién le haga, se enfrenta contra la curia, se enfrenta contra la Iglesia con el tema, y verdaderamente una de las maravillas de sus lecturas, leer de su vida o un tema, porque lo mejor de estas personas yo creo que es leer su obra. A mí me emociona mucho cuando cruzo la calle, afortunadamente, y tengo cerca la Biblioteca San Laurentina. Una de las pequeñas joyas que están a la vista de todo el mundo, detrás de las bibliotecas, es una de las obras de Santa Teresa con su firma, que la puedes ver original y que realmente emociona. Y la puedes ver además y se lee muy bien, una letra muy, muy clara. Pero sí, realmente fue una mujer, es doctora de la Iglesia, patrona en un principio también de los escritores, y así se la conoce porque además su prosa es magnífica, y tal vez eso, antes incluso la estudiábamos en EGB, ahora no sé si me imagino se leerá algo de Santa Teresa, porque al final lo que hablamos, ha quedado la cosa aspecto de que no, esto es de una santa, no, esto es una cosa de la Iglesia. Yo digo, pues esta mujer tenía eso, mucho más reaños y era mucho más feminista si te lees su obra que lo que te puede leer, no sé, cualquiera del movimiento ahora mismo del siglo XX, desgraciadamente. Muchas gracias, Azucena, desde Burgos. Muchas gracias, Javier. Ahora nos vamos a ir a esas tierras fantásticas, maravillosas de Extremadura. Vamos a ir a Cáceres. Vamos a ir precisamente con Ignacio. Adelante, Ignacio. Hola, buenas noches a todos. Dar las gracias y felicitar a los organizadores. Saludar a Javier y al amigo Soberón, que está en Chile, que ha saludado antes. Y bueno, me ha robado la compañera antes la pregunta, pero bueno, quería hacer una historia. Simplemente yo aprovecho, y a Javier ya hemos coincidido en varios eventos gastronómicos de nuestro común amigo Carlos Canales, pero simplemente quería contaros para que veáis, aparte de un gran escritor, politólogo, todo lo que habéis dicho, articulista, bueno, es que todo lo hace bien. La gran persona que es, yo le conocía a Javier, no sé si se acordará, hace 3 o 4 años estando por Madrid. Yo iba siempre con mi hijo y un día nos conocíamos de Facebook, pero de poca cosa. Y entonces digo, estoy por la Plaza Mayor, a ver si hay alguien por aquí. Y rápidamente me contestó, yo estoy por aquí. Él vivía todavía en Madrid. Y se bajó y estuvo conmigo, nos estuvimos tomando unas cervezas, hablándole de bienes de lo humano, y digo, joder, macho. Bueno, fue la primera vez que nos conocimos y me sorprendió, y bueno, me pareció un detalle que no todo el mundo hace. O sea, una persona súper abierta y bueno, súper humana, aparte de todo lo que es.
No, realmente es Aparte que de en el momento todo. dado que alguien te dice cerveza gratis, aquí bajas, hombre. O sea, también, Un también es verdad. soltero no se le puede decir. A un soltero no se le puede decir. ¿Qué estás haciendo? Ah, aquí estoy yo, vamos a ver. Hombre, por Dios. También es verdad que había un cebo muy importante. Hombre, Oye, te voy a preguntar una cosita, porque antes lo he preguntado. Bueno, yo te quería preguntar por Clara Campoamor, que ya te la han preguntado, pero bueno, aprovecho. ¿Qué te parece, tío, que piensas? Me imagino que lo sé, pero bueno, el tema no solamente lo que supuso ella, que ahora quieren acaparar su figura, sino porque durante mucho tiempo, a mí me ha llamado la atención siempre, se le ha puesto por encima y se ha primado la figura de Victoria Kent por mucha fuerza política frente a la de ellos, cuando Victoria Kent, creo recordar, precisamente era la que, tú lo has dicho, la que se oponía al voto femenino. Sin embargo, se la primó como feminista, como una Dalí de las mujeres, en contra precisamente de Clara Campoamor, que precisamente defendió el voto femenino. Y esa era un poquito mi pregunta. Pues muchísimas gracias y bueno, fuerza y honor, ya sabes. Pero es verdad que ya digo que, bueno, pues porque como ya digo, que tanto Margarita Nelken como, bueno, pues es que ya digo que han tenido una, no sé, pues una especie de reconocimiento, no sé, de una manera que claro, cuando lees estas memorias, que perdóname un segundito porque he ido a buscarlas, lo digo para que la tengáis, mira, se llama La Revolución Española vista por una republicana, que es la edición de Luis Español, que es de Clara Campoamor, parece que está editado en Espora de Plata. La Revolución Española vista por una republicana es una maravilla del libro porque son sus propias palabras y es la experiencia de lo que pasó efectivamente por ver cómo ni en su partido ni las mujeres, porque además incluso en los periódicos de la época todavía eran 3 diputadas, una todavía no había cogido el acta cuando se llega para la votación, aunque estaba en contra, y entonces ese enfrentamiento incluso llevó al cachondeo de una manera pueril por parte de los periodistas que decían, ya ves, nada más son 2 mujeres las que están nada más hay 2 diputadas y ni siquiera las 2 se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, pero claro, ella podía pensar diciendo, hombre, es verdad, podemos hacer un frente común de las mujeres que somos y resulta que de 3 diputadas que somos, 2 están en contra de que las mujeres voten. Es que era una cosa de decir, bueno, esto ya es demencial, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahora mismo, pues lo políticamente correcto hace que Clara Campoamor, pues ya sea, te digo, sea, vamos, del PSOE número 1, de Izquierda Unida, de Podemos y del Sum Sum Corda. O sea, una reivindicación que ya digo que curiosamente, pues, por la forma además ella que tenía de pensar, pues, bueno, pues digo, era muy, muy especial. Yo creo que en ese libro que os recomiendo, yo creo que os gustará mucho y veréis mucho la personalidad de Clara Campoamor. Muchas gracias, Ignacio, desde Cáceres. Muchísimas gracias. Fuerza y honor y oyente precisamente de la Escóbula de la Brújula, como aquí hay varios seguidores de ese gran programa que aconsejo. Y voy a dar ahora, vamos a ir precisamente a la Vega Baja del Segura, vamos a ir a Orihuela, provincia de Alicante. Maribel, abra el micro. Maribel. Hola, buenas noches. Hola. Sí, se la escucha. Vale. Hola, buenas noches. Soy Maribel de aquí, de Orihuela, Alicante. En primer lugar, buenas noches España, buenas noches América. Bueno, buenas tardes América, buenas noches España. Verán, mi pregunta es la siguiente. Bueno, primero agradecerte la intervención que has tenido y por otro lado quisiera comentarte, pues bueno, darte las gracias también de que hablaras de Sofía, de Carmen Burgos, que creo que son grandes desconocidas para todas las personas que un poco nos acercamos a las mujeres y a su labor. Y me gustaría sobre todo que hablases, porque tú has hablado de Margarita Nelken, de Victoria, y a mí me gustaría saber el por qué a lo largo de la historia, cuando la izquierda ha hecho tanto daño a la figura de la mujer, podemos seguir hablando de eso, cómo es que ahora se han adueñado de la figura de la mujer y de la forma en la que tenemos que adoptar todas las mujeres. Es decir, tienen que ser una forma como ellos quieren que seamos, cuando realmente el feminismo, tú has hablado muy bien, que es la igualdad de la mujer.
no es el feminismo que ahora mismo es el que nos quieren hacer ver, ¿no? De la mujer ser igual que el hombre, tener que estudiar las carreras que, bueno, que siempre ha estudiado más el hombre, ingeniería, arquitectura, todo eso. Nosotros nos hemos dedicado más a otras cosas. Y la idea esta de que la mujer sea igual al hombre, cuando la mujer nunca ha sido igual al hombre. Y yo no creo que se pretenda que la mujer sea igual al hombre, porque no creo que una mujer tenga que ser albañil o tenga que ser, yo qué sé, peón o alguna cosa de esas. Y por otro lado, me gustaría saber tu opinión, ahora que vivimos en una etapa de recesión, de que si posiblemente España pudiese adoptar otra vez la idea de la España virreinal, que creo que tanto le dio a España y tan importante fuimos en el contexto internacional. Muchas gracias por haberme atendido y repito, me gustaría que hicieras más conferencias como esta porque son muy, muy ilustrativas y la verdad es que aprendemos bastante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Maribel, en Orihuela, su pueblo y el mío, ¿no? Y la verdad es que, claro, intentar ver cómo, por ejemplo, la izquierda siempre ha sido mucho más hábil en el tema de lo que es la propaganda, lo que es la visión de las cosas o lo que es dar una imagen que hace que, por ejemplo, parezca que las primeras estadistas de la historia, no sé, en política, pues hayan sido de izquierdas y, sin embargo, han sido de derechas. Que no es una cuestión, además, de reivindicación, pero es que, curiosamente, ha sido así. O sea, podemos entender desde Golda Meir a Margaret Thatcher. O sea, cuando ahora se nos está vendiendo el gran éxito de Kamala Harris como vicepresidenta, diciendo, pero si es que ha sido ya Condoleezza Rice, incluso hace muchos años, digo, pues sin salir de Estados Unidos, una mujer con mucho más poder real y efectivo que lo que puede tener una vicepresidenta. Hasta que no sea presidenta, pero vamos, el poder que tenía Condoleezza Rice y muy de izquierdas me da que no era. O sea, cuando aquí hemos tenido la tercera institución, la presidenta de las Cortes, fue de derechas. Las primeras mujeres que incluso estuvieron presidiendo eran de derechas. Pero me refiero es que yo creo que en ese aspecto, la gente de derechas o los liberales y tal, no daban por valor, porque efectivamente, y lo han dicho además muchas, incluso ministras en su momento dado, decían, hombre, es que yo espero estar aquí por ser yo, quien sea, no por ser mujer, no por ser una cuota, no por tener que ser 1 más 1 más 1. O sea, no. Entonces, y bueno, eso pues me dijo desde Luisa Fernanda Rudi o muchas de otras diciendo, hombre, es que a mí me ofendería. O sea, yo quiero estar aquí y ser presidenta del Congreso, ser presidenta del Senado y ver si tengo valía y si no, que me echen los ciudadanos, pero por ser un gestor, por ser un buen presidente de una comunidad o del tema de lo que te toque ser, ¿no? Pero no por ser mujer. Es que el ser mujer no te hace, bueno, en mi caso hace que me sienta más atraído hacia esa persona porque me gustan las mujeres pues, más que una cerveza con un amigo, joder, que venga de Extremadura. Coño, pero eso no tiene que ver nada con que sea una persona mejor o peor en el tema. O sea, es que es una cosa absurda. Cuando yo incluso he estado más trabajando en ayuda humanitaria, digo, con esa ratio, yo recuerdo que hubo una misión que éramos al final de 30 personas. Me parece que eran 23 mujeres y 7 hombres. Estábamos rodeados. Entonces, claro, me decía, dice, ya, pero el jefe de misión, ¿quién era? Eras tú, ¿no? Claro, el jefe, ¿no? El jefe un tío. Ya, pero es que mi jefe era una jefa. Y la jefa de mi jefa era otra mujer. Entonces, quiero decir cuál es el problema. El problema es querer ver cosas y fantasmas donde no los hay. O sea, el problema es eso. O sea, el problema es querer ver aspectos en el cual, por un lado, se dice, y hoy ha sido noticia de hoy mismo en España, no, lo importante no es ni los aspectos ni el tema, el físico es irrelevante, pero vamos a gastarnos 1,5 millones el Ministerio de Igualdad en desmontar los conceptos de belleza clásica femenina. Y yo digo, pues démelo a mí y no sé, le hago si quiero un paper, pero es que de verdad que hace falta, pero no hemos dicho que la belleza no importa, que la belleza está en el interior, se lo he leído yo, lo he visto yo en La Bella y la Bestia. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué hay que gastar 1,5 millones? Porque usted es fea, no sé, no entiendo. O sea, oiga, vamos a ver, no es que las guapas lo tengan más fáciles. Los tíos buenos también lo han tenido más fáciles y han ligado más y han entrado en la discoteca que yo estaba con el pick-up, no sé, pero ¿qué problema tiene usted con la belleza? Está usted confundiendo todo y eso ni es feminismo, ni es ayuda ni empoderamiento, ni nada. Y entonces, claro, el problema es eso, pero sin embargo la izquierda te acaba vendiendo una moto y diciendo,
joder, qué bien que ya se va a quitar la ablación del clítoris. Yo digo, por favor, está quitada desde en el Código Penal desde hace décadas. Pero es que el día menos pensado, pues van a decir, dice, qué bien que ya dejen conducir a las mujeres. Yo digo, Dios, mi madre tuvo que tener conducir desde los años 60. O sea, pero ¿de qué estamos hablando, no? Pero es verdad que en ese aspecto la izquierda lo ha hecho muy bien. Claro, luego ya la pregunta de Desideratum sobre si llegaríamos a una zona de virreinatos, insisto, sería muy deseable, pero el problema es que es imposible, insisto, no hay estadistas. Si es que ahora mismo, o sea, no saben ni siquiera sacar una tanqueta de agua para apagar unos fuegos que hay en las ciudades. Pues vamos a sacar una tanqueta de agua, por Dios, eso puede ser agresivo. O sea, no sé, la corrección política hace que no entendamos, pues eso, aspectos tan elementales que para un estadista, que es lo que tendría que hacer para llevar a cabo una empresa de ese calibre, es que desgraciadamente yo creo que no lo tenemos ni aquí ni en el otro lado del charco. Entonces, desgraciadamente va a estar por ahora, yo creo que bastante complicado. No sé si le he respondido a todo, Maribel, perdone. Perfecto, muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias a mi paisana Maribel, la tierra precisamente de Miguel Hernández. Y voy ahora precisamente a dar la palabra a Mari Carmen de Radio Ya. Mari Carmen, abra el micro, adelante. Realice una pregunta, una primera impresión como periodista. Una impresión, pues extraordinaria la conferencia. Es que me lo estoy pasando muy bien. De verdad, además amena y extraordinaria. Que tenía que llegar a muchísima más gente. De verdad, porque es necesario este tipo de cosas. Pero me ha encantado. Me lo he pasado muy bien. Muchas gracias, Mari Carmen. Me lo he pasado además muy ameno porque, bueno, que me he divertido mucho, eso es la verdad, y muy interesante. Muchísimas gracias. Que llegue mucha más gente porque es necesario pues tirar una serie de historias que están por ahí, ¿verdad? Sí, y que perjudican. Así es que nada, enhorabuena a todos. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Y ese precisamente es nuestro fin. Nuestro fin de este proyecto que Miguel Ángel y yo pues llevamos a cabo, pues llevar esa historia divertida y esa historia interesante pues a todas vuestras casas. Y ahora precisamente pues ha llegado el momento pues de recopilar justamente nuestros objetivos, hacer examen de conciencia y ver que hemos llegado y hemos sobrepasado con mucho pues los objetivos que nos habíamos marcado tanto Miguel Ángel, yo y nuestro conferenciante, precisamente Javier Santamarta. Y bueno, simplemente decirte que muchísimas gracias por recuperar el papel y la figura de tantas mujeres que han dado tanto para este país. Y bueno, y decirte también que nos hemos callado, no hemos dicho esta sorpresa que vamos a hacer, pero Javier, nosotros siempre te vamos a agradecer con ese aplauso. Abran precisamente ese micro, den ese aplauso a Javier que se lo merece. Que ya toda la noche me pongo muy bien ahora, o sea, que ya estas cosas y tal. Ahora ya sí que me voy a volver voy a la cama y tal, vamos, mejor que con esta posición. Y ahora, Javier, te voy a dar ese momento, esas últimas palabras precisamente a ti, para que des tu impresión sobre la conferencia y esas palabras porque tengo que decir que, como se ha dicho en esta conferencia, ha sido un gran conferenciante, pero como persona no tienes precio. Te dejo la palabra, Javier. Adelante. Insisto, después de poner estos niveles a estas cosas, lo único que puedo decir es que, en fin, gracias por además haberme aguantado en un momento dado en que yo habitualmente, y yo ya estoy en la cama porque yo soy de los que me acuesto a las 10:30 ya medio cayendo y a las 6 de la mañana me pongo yo soy de los que trabajo me gusta escribir más, soy mañanero, con lo cual yo decía, madre mía, voy a estar yo con las pilas puestas suficiente para meter un peñazo a tanta gente y tal que está esperando alguna cosa, pero que mira, al final el primero que me lo he pasado bien soy yo, que es lo divertido y es la única manera yo creo que de disfrutar en estas cosas y que por supuesto lo más que puedo decir es eso, que encantado de asistir a más conferencias como oyente, como participante y que no voy a desaprovechar la ocasión, por favor.
Espero que pronto les pueda firmar a todos en persona un ejemplar de Siempre estuvieron ellas, que menos además habrá que salir la segunda edición, con lo cual, y además que se animen además a decirme qué les parece, porque es la única manera también de saber si uno hace las cosas bien y así de esa manera mejorar, porque si no uno no acaba de mejorar. El halago debilita, desgraciadamente. Entonces yo necesito también esas espuelas que yo creo que cualquier caballo necesita para poder seguir adelante. Y muchísimas gracias de verdad a todos. Muchísimas gracias, Javier. Y de verdad que tienes, como tantos conferenciantes ilustres que hemos tenido precisamente en esta sala, pues tienes aquí tu casa, tienes unos amigos y tienes unos admiradores pues de tu obra y de tu gran libro, que seguro que va a ser de interés para todos nosotros. Y nada, invitarte a ti y invitar a todos nuestros amigos locos por nuestra historia, pues apuntarse precisamente a nuestra página de Facebook, Locos por Nuestra Historia, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Locos por Nuestra Historia, y a seguir nuestras conferencias en nuestros enlaces y en nuestros canales. Y muchísimas gracias y que Dios bendiga a España. Muchas gracias a todos y buenas noches.